Pues buenas tardes, a ver si me aclaro un poco con estas cosas. Primera pregunta, intensidad de voz, ¿cómo tengo que hablar? ¿Más alto, más claro, más fuerte? Por saber. Se te oye bien, Bien, yo. Saludos. bien. Perfecto, ¿eh? John, perfecto. Perfecto, Vale, sí. bien, porque no, nunca se sabe. Eh, a ver, antes le comentaba a, a Nano, que efectivamente me había dado poco tiempo preparar, porque bueno, a pesar de que me avisaron con una semana, pues entre que yo hago teletrabajo y de verdad, porque efectivamente la administración, al menos la mía, no para, en mi especialidad, ¿no? Que es la jurídica, pues entonces ando un poco mal. Luego, pues claro, hay una noticia que nos ha eh, trastocado a todos y que, bueno, llevo un día y medio pues que no doy mucho pie con bolo. Os lo voy a decir porque, bueno, tarde o temprano se va a saber. Supongo que todos conocéis o habéis oído hablar de Javi Uranga. Javi Uranga, oficial de regatas, juez y amigo de todos. Bueno, el hombre está en sus últimas, ha tenido un ictus galopante, del cual parece ser que no puede salir y, bueno, están a la espera del desenlace que no tiene más que una sola dirección. En fin, aún no he recibido noticias, luego aún sigue vivo, afortunadamente, pero parece que es inevitable. Es una noticia, pues, terrible, porque, bueno, perdón, los que habéis tenido la suerte de conocerlo, y digo suerte, a pesar de su carácter, o quizás precisamente por su carácter y su forma de ser, ¿no? Habréis apreciado la enorme humanidad que desprendía este señor. Y el vacío que deja, pues, es enorme. En fin, eso, pues, lo siento, vuelvo al tema. Me ha trastocado un poco la presentación, pero bueno, he hecho lo que he podido. Agradezco, y lo digo en público, a Ana Sánchez, que me ha permitido reutilizar una serie de presentaciones que ella tenía hechas y que me han servido bien, o sea, han sido muy útiles para efectivamente el poder presentaros algo y que no sea únicamente mi chapa, porque al final esto es la chapa. Me ha tocado la parte 5. La parte 5 es un rollo, ¿verdad? Bueno, es un rollo todo el reglamento. La verdad es que siempre digo, es demasiado grande. Sigue siendo más fácil que el de golf. Los que conocéis el de golf, pues, en fin, estaréis de acuerdo conmigo. Eso sí que es incomprensible. Yo creo que más por defectos de traducción que por otra cosa, pero es igual. Y este también es muy complicado, no solamente en las famosas reglas de la parte 2 con la 18, la 19 y la 20 que traen a mal traer por todo el mundo, a todo el mundo que navega fundamentalmente, sino un poco pues todo lo complejo. Pero cuando me dijeron la oportunidad, cuando me dijo Nano la oportunidad de dar esta charla, pues lógicamente dije de qué queréis hablar, qué nivel y qué cosas, porque claro, hablar, pues en fin, todos nosotros los que estáis aquí delante mío, tenéis la posibilidad de hacerlo, porque todos sabéis más o menos, ¿no? Mayor o menor acierto en la exposición, pero vamos, aquí nadie es más listo que nadie. Tendremos un poco más de experiencia, pero eso es todo. Entonces, bueno, visto que habéis estado recibiendo pues unas teleconferencias o observaciones de parte de César en relación con el reglamento, pues digo, oye, no vamos a incidir en lo mismo porque no merece la pena. Entonces dijo, oye, a ver, la parte quinta. Luego resultó que me enteré que César también dio ayer uno sobre la parte quinta en una telecosa que ha organizado el Marítimo de Labra. Y bueno, quedamos en que no, que esto iba más dirigido a jueces que no a, digamos, a explicarlo desde la perspectiva del competidor. La verdad es que las dos son caras de la misma moneda, porque los jueces, si no hay competidores, ¿para qué carajo servimos? Eso está claro, ¿no? Pero bueno, así lo he enfocado un poco y entonces, si me lo permitís, me he apoyado en una serie de diapos que os voy a poner en pantalla inmediatamente y que van a ir a acompañar mi charla, ¿no? Me he centrado en lo que es la mecánica de una audiencia y algunas, bueno, sobre eso nos extenderemos. Podéis interrumpirme en cualquier momento, no tengo ningún inconveniente. Tened en cuenta que, bueno, a ver, yo según controlo esta máquina, que la controlo, ya veis que la miro con cara de susto, ¿no? Esto yo en cuanto os comparta el documento,
pues a lo mejor ya dejo de veros a vosotros y no puedo ver las reacciones. Quiero decirte que o me chilláis o quizás Nano, en fin, organice de alguna manera, oye, que fulano quiere saber, o si tienes alguna de las preguntas que has recibido que tienen en relación con lo que en este momento estemos debatiendo, pues adelante con los faroles, ¿no? ¿Os parece? Sí, Sí, yo ¿no? lo que vaya viendo en el chat, para que no tengas que estar atento a él, te lo voy diciendo. Sí, sí, Aunque porque os yo me animo a los lío. demás a que intervengáis. A ver, y eso que tengo 2 pantallas, pero a pesar de todo, o sea, estoy ya flipando en colores. Vamos a ver si voy a hacer una primera prueba. Voy a darle a compartir, luego me diréis qué tal se ve. Yo comparto pantalla 1, 2, 3, a ver si la encuentro. Esto. Entonces, si yo digo compartir, ¿qué estáis viendo? Yo qué sé. No sé lo que estáis viendo. Preliminares 0, Preliminares 01. de presentación. Preliminares 01. A ver, un segundo que yo tengo que encontrar. Joder, chicos. Pero yo no sé lo que estoy viendo. Estaba viendo preliminares 01, John, lo pone en la audiencia. El PowerPoint empieza diciendo la audiencia. Bien, y pero se ve en pantalla completa o se ven a un lado los índices y al otro, ¿cómo va? Es que no A la controlo. izquierda los índices y en medio Vale. Vale, un segundico, que esto lo arreglamos rápidamente. Controles de la reunión. Nada, ni caso. Bueno, pues efectivamente le doy aquí, creo. Eso Sí, te ahora ya está completa, la ¿no? pantalla completa, sí, perfecto. Bueno, bien, ya hemos mejorado algo, perfectamente. Bueno, a ver, estamos hablando de la actuación del Comité de Protestas cuando cumple su cometido fundamental, que es la resolución de protestas. Ya sabéis que el Comité de Protestas es el órgano que tiene la exclusiva, entre comillas, de solucionar las controversias jurídicas que puedan existir entre los competidores. Y sus funciones se reducen básicamente a eso: resolver protestas y, bueno, solicitudes de reparación, ese tipo. O, bueno, en su caso, pues, iniciar audiencias por mala conducta, etcétera, etcétera. Pero, bueno, básicamente esto. También hay otra figura, que es el jurado internacional, que aquí no nos preocupa, porque efectivamente el jurado internacional, pues, tiene una serie de funciones un poquito más amplias, detalladas en el reglamento. Pero nos olvidamos de eso y nos centramos en el comité de protestas. Lo primero que quiero decir, diga lo que diga la diapositiva que estáis viendo, es que los comités de protestas son una parte de la regata, pero una parte en comandito con todas las demás. La regata se compone de varios actores, no solamente los protagonistas deportistas, que son los más importantes, sino en la parte organizadora, pues tenemos la organización, que básicamente se articula en comités que efectivamente, de alguna manera, pues tienen que estar yendo de la mano para que la regata salga adelante. Cada uno realiza una serie de tareas y, no voy a decir la unión y la coordinación es básico para que efectivamente todo esto funcione. Otro principio importante que hay en las actuaciones de los comités de protestas es el de la coherencia. Si, por poner un ejemplo sencillo, ya desde hace muchos años se viene unificando, bueno, con todas las dificultades que queráis, pero se viene unificando, trabajando en unificación de instrucciones de regata, de manera que no nos encontremos con cuerpos diversos, con autores que utilizan no ya conceptos distintos, sino incluso el lenguaje, o bueno, ese trabajo que se ha venido haciendo es muy importante para unificar no solamente las reglas que dirigen el deporte, y una de las más importantes en cada prueba en concreto es la institución de regata, sino además para, de alguna manera, intentar homogeneizar el juego, para que esto no sea tan abierto a discrecionalidad o arbitrio, ¿no? Esto es una pugna siempre existente. En el mundo de la vela es un mundo que efectivamente va un poco, no voy a decir lento, pero sí en otra dinámica, tampoco quiero decir retrasado, porque no creo que sea cuestión de adelantos o retrasos, ¿no? Pero así como, a ver, las reglas del fútbol son
siempre las mismas, y da igual si estamos en el patio del colegio o estamos en la final de la Eurocopa, y la interpretación que se da, pues más o menos, bien, siempre hay diferencias, pero bueno, más o menos todo va en la misma línea, y eso hace un poco también la gloria de ese deporte, no solamente la facilidad de practicarlo con cualquier cosa que encontremos, sino también que efectivamente en todas partes ese juego que se practica es reconocible. En vela, quizás un poco pues, por la disparidad y por la separación, la lejanía, que cada uno pues, salía en sus lugares y demás, pues ha habido esta separación. En esta tarea de unificar, en el mundo de los jueces se están dando pasos. Y hay una cosa que los que sois jueces internacionales o habéis participado o tenido algún interés en el mundo de los jueces internacionales o incluso habéis participado, insisto, en algún jurado internacional, lo sabéis, hay una serie de documentos que tratan de establecer una serie de principios de actuación para homogeneizar el deporte y la manera de interpretarlo, ¿no? Me podréis discutir, porque es una discusión curiosa, yo soy uno de los críticos al respecto, pero bueno, me podréis discutir, bueno, pero ¿quién decide eso y tal? ¿No? Pues es un poco como en el show de Tommy Van de ayer a la noche, pues la vela de abajo hacia arriba y no de arriba hacia abajo, pero eso lo dejamos para otro día. Por el momento tenemos esas cosas, esas guías, que han tenido su reflejo, supongo que lo sabréis porque está, bueno, se ha difundido en los simposios que ha hecho el Colegio Nacional o el Comité de Jueces de la Federación Española, y por supuesto están publicadas en la Real Federación, en la página web, con una serie de, en fin, tienes ahí los perfiles de actuación o las guías de actuación recomendadas tanto para comités como para jueces y demás, y que tienen un poco esta intencionalidad de unificación de criterios y demás. No son guías obligatorias en principio, salvo que alguien digamos, adopte decisiones arbitrarias y completamente contrarias a la filosofía que se pueda desprender de ellas, pero bueno, no conozco ningún caso no digo que no los haya, pero no conozco ningún caso. Pero bueno, eso es muy importante y entonces todo lo que yo os puedo decir al respecto de lo que vamos a hablar es un poco guiado pues con esa idea, con ese objetivo y con ese espíritu que es con el que yo comparto, ¿no? Unificar hasta donde se pueda y separarse allá donde haya que separarse siempre con una razón motivada. Si las diferencias que tenemos en la vida se motivan y se justifican, pues ya viene aceptable. O sea, no, la uniformidad absoluta no sirve, ya lo sabéis, no voy a poner ejemplos, son sobradamente conocidos. Bien, hecho este pesadísimo preámbulo, por cierto, una pregunta, ¿a mí se me ve en alguna parte o solamente se me ve la presentación? Sí, yo como lo veo, sí, se te ve en un lateral. Sí, sí. Vale, no es por saber, ¿no? Para no quitarme los mocos o algo, en fin, una cosa. Vale, de acuerdo. Entonces, tenemos, efectivamente, ¿qué hacemos cuando tenemos unas protestas? Evidentemente, las protestas se presentan en una oficina de regatas, un lugar equivalente, y lo que tenemos que hacer es muy sencillo, es comprobar que efectivamente se han presentado. Hay que insertar en cada hojita qué día y a qué hora se presentan. Hay que hacer una labor que la hará quien corresponda. Antes en los viejos tiempos, había siempre una figura que era el secretario o secretaria del comité de protestas. Hoy en día, pues a lo mejor ya no existe una figura así separada, pero siempre hay alguno que hace estas funciones, digamos, de ordenación, un poco de burocrática, administrativa, ¿no? Tiene que comprobar la existencia de protestas cruzadas, ¿no? Pues del español contra el italiano, que luego resulta que 15 minutos más tarde viene el italiano contra el español. Entonces, bueno, para poder programarlas a la misma hora, etcétera, etcétera, y no andarlo con, ahí va, fíjate qué lío, tenemos que esperar porque es que al otro le hemos llamado, bueno, o al testigo que no coincide, estas cosas, ¿verdad? Hay que comprobar también si hay una solicitud de reparación que depende de la decisión de una protesta. ¿Esto por qué? Como ya sabéis, y puede parecer un poco chocante, las solicitudes de reparación pueden ir sueltas.
Es decir, un barco puede protestar contra un barco porque no se mantuvo separado por la razón que fuere y a consecuencia de eso pues le lesionó, le provocó un daño que afectó a su posición de llegada y en consecuencia también pide la reparación. Esto, digamos, es un escenario normal y súper lógico, pero el reglamento no obliga a que cuando pides una solicitud de reparación tengas que protestar al mismo tiempo. Eso nos llevará a otros problemas que a lo mejor lo comentamos dentro de un ratico. Pero bueno, precisamente por eso habrá que ver, ¿no? Si resulta que un fulano, insisto, España contra Italia, por la regla 19, protesta y luego resulta que al cabo de un rato dice, ahí va, que me he olvidado de pedir la reparación y pide la reparación y por supuesto es un nuevo papel al que se le da nueva entrada, tal, nuevo orden de entrada, etcétera, etcétera, que no se programe distinto. Digo, oye, no, yo insisto, va en relación con aquello, etcétera, etcétera, ¿no? Esto, digamos que es el ABC tonto de la administración. ¿De acuerdo? Bien, como preliminares también, ha saltado, ¿verdad? Bien, perfecto. Tenemos efectivamente lo que hay que hacer antes de comenzar ninguna audiencia, que es primero comprobar si se reúnen los mínimos que dice la regla 61, que sea una protesta por escrito. Esto es importante porque la protesta oral no existe y que tiene que identificar 5 elementos que marca la regla. Los he puesto en colorines porque luego abajo tenéis la correspondencia en colorines, ¿no? El más importante es el segundo, la protesta tiene que identificar el incidente. Si una protesta no identifica el incidente, si no describe o pinta o de alguna manera hace ver, en fin, qué incidente ocurrió, no hay protesta. O sea, no ya es válido, así no existe. Digo, ¿usted qué está haciendo? ¿No? Bueno, no bastaría con decir, yo protesto contra fulano por infracción de la regla 10, babor estribor. Digo, vale, pues muchas gracias, señor. Pero usted a mí, eso nos da igual. Lo que nos interesa es que protesta porque fulanito de tal no se apartó cuando usted le pidió que se apartara, o en fin, lo que fuere, ¿verdad? El incidente es básico. De tal manera que su omisión supone la inexistencia. Es una cosa que hay que mirar, evidentemente, en el papel cuando examinamos el papel. Luego también el papel tiene que venir con una serie de menciones. Tiene que identificar al protestante y al protestado. Esto se puede remediar antes de la audiencia. Si no se remedia antes de la audiencia, resulta que la protesta sería inválida. Bien, curioso, ¿verdad? Entonces, a mí esto me plantea un problema psicológico muy fuerte. Digo, si a mí un señor me presenta un papel que me describe el incidente, dónde, cuándo ocurrió, la regla que pienso que infringió aquel maldito rival y tal y cual, y quién soy yo, nombre del representante protestante, yo mismo, pero no digo contra quién protesto, yo, el comité de protestas, ahora digo a quién convoco. Eso es una cosa curiosa, pues no puedo convocar a nadie. Con lo cual tengo que esperar, teóricamente, si sigo las reglas tal como están escritas, tengo que esperar sentadito hasta que llegue la audiencia y justo antes de que le invitemos a sentarse, comprobemos si no ha identificado al protestante. Y si ha identificado al protestante, digo, bueno, ya ha cumplido con la letra A de la regla 61.2 y a continuación ya podemos convocar al protestado. Pero claro, hay que interrumpir todo y volver a convocarle. A veces eso nos puede llevar al día siguiente o a veces no, dependerá, ¿no? Digo, y yo sugiero, ¿por qué cuando en la Secretaría observamos un escrito en que le falle ese dato fundamental a quién vamos a protestar, ¿por qué no llamarle y decirle, oiga usted, si quiere protestar, corrija y déjese de tonterías, no nos haga perder el tiempo, etcétera, etcétera? Yo creo que eso es, en mi humilde opinión, una manera lógica de afrontar la situación. Yo considero que el comité no está para buscar problemas ni para provocarlos, sino simplemente para impartir justicia allí donde hay un desacuerdo, y parece ser que en este caso hubo un desacuerdo entre dos barcos en la regata, y ya está, ¿no? Y luego pues están el resto de los requisitos, ¿no? Las reglas que el protestante considera infringidas, que es como si no la pusieras, porque luego puede ser cualquier otra cosa, a las resultas de la audiencia, y podemos decir que no, que de 10, no, hombre, no, si era una 18.2 clara, chico. Bueno, y tal. ¿De acuerdo? Bien, comprobados estas cuestiones. No hay ningún eco, vale. Es que tengo un eco cuando hablo. Sigo. Bien, comprobado eso, pues procedemos a convocar la audiencia.
La audiencia la convocamos en el tablón oficial de anuncios o el TOA electrónico, que es lo que pongo ahí, porque ahora últimamente ya nos estamos modernizando. Y a resultas de la crisis vírica nos vamos a modernizar mucho más. Vamos a depender de estas comunicaciones telemáticas en mayor medida, hasta el punto de que van a ser mecanismos preferentes de comunicación. De hecho, como ya sabéis, los que tenéis relación con la administración, estos mecanismos son ya excluyentes para determinado tipo de relaciones. Hay sectores de actividad económica hoy en día cuya relación con la administración para lo que fuere, permisos, comunicaciones, en fin, lo que fuere, es exclusivamente vía telemática. Presentas un papel y es como si no lo presentaras. No quiero decir que lo tiren, porque al final siempre habrá algún funcionario que se apiade y lo lea, pero oficialmente es el TOA electrónico. Bien, o bien esto se puede acompañar, el TOA electrónico sustituiría al TOA, pues con cualquier ayuda que yo entiendo que pueda ayudar a la localización del personal. Hoy en día todos tenemos teléfono y tanto por voz como por texto como por cualquiera de las redes sociales que tengamos a mano, se le puede hacer pasar un mensajillo, ¿no? Y luego también en la convocatoria de la audiencia el cálculo de los intervalos en función de la complejidad aparente. Esto es algo muy importante. Yo la verdad es que he pecado, y lo digo, he pecado en muchas ocasiones, pues pon intervalos de 10 minutos, mientras me tomaba una cerveza en el bar esperando que tal, porque había alguien que hacía las cosas, ¿no? Y hombre, pues la cerveza estaba estupendo, pero claro, él no estaba haciendo una buena labor, porque no sabía qué estaba haciendo, porque yo tenía que haber detectado ya que había casos que exigirían más de 10 minutos y otros que no. Entonces hay que intentar también ajustar los intervalos a esa presunción inicial que tenemos de por dónde por ir los disparos, para ser más exactos, para no hacer esperar a la gente y para dar un servicio eficaz. ¿De acuerdo? Antes de empezar la audiencia, en esa hojita veréis copias a las partes. Bien, las copias a las partes hay que tenerlas a disposición, no se trata de tampoco andar buscándoles, pero bueno, hay que tenerlas desde el primer momento. Porque claro, cuando nos sentamos allí y viene el protestado y hola, buenas, soy el protestado, soy el España 117. Pues bienvenido, siéntese, por favor. Digo, ¿conoce usted la protesta? Pues no, en fin. ¿Quisiera usted mirarla? Pues sí, déjeme. Claro, ahí hemos fallado. Sí, a lo mejor ha fallado él, que estaba por ahí de fiesta, pero en principio no nos hemos asegurado de que el protestado tenía una copia y la había leído, ¿no? Claro, hay una diferencia enorme entre que un protestado reciba una copia de la audiencia media hora antes de la convocatoria a que la reciba en el mismo momento y se le deje en minuto y medio o medio minuto para entender lo que dice allí, hacerse recordar y tal y cual. Claro, no puede ni buscar testigos, ni puede confirmar con su proveedor en el caso de que haya más uno a bordo. En fin, es decir, su derecho de defensa, entre comillas, se ve afectado. Por eso hay que intentar hacerlo con la máxima antelación. A continuación tengo una diapositiva que la he puesto, pues por si acaso alguno se lo había olvidado, que es una parte, ¿no? En el anterior decíamos que efectivamente solamente hay que dar las copias a las partes, pues en esta decimos quiénes son las partes, ¿no? Bueno, pues esto es la definición, tal cual, sin añadidos ni alteraciones, ¿verdad? Entonces, bueno, lo básico, que es el protestante y el protestado, en las solicitudes de reparación, aunque no lo diga, evidentemente, el barco el que pide o para el que se pide, el comité de regatas y el comité técnico cuando estén pidiendo una reparación. No lo dice, pero también acordaos de que el propio comité de protestas puede abrir una reparación. Lo que pasa es que no es parte, a pesar de que sea él el que la abra, ¿vale? Pero por eso no lo menciona en la definición. Pero bueno, en teoría, o en la práctica, mejor dicho, en la práctica, pues de alguna manera acaba siendo juez y parte, ¿no? Porque puede iniciar la reparación. Y por supuesto, cuando es una reparación por la regla 62.1a, un error o un fallo, pues la entidad a la que se atribuye la acción impropia o la omisión, que no tiene por qué ser el comité de regatas, puede ser alguien ajeno al comité de regatas, pero dentro de la organización y que haya hecho algo que de alguna manera haya perjudicado la posición de llegada. No estamos hablando de acciones en el agua, sino de otro tipo que efectivamente puede ocurrir. Y por un ejemplo tonto, pues cuando el programa informático falla y resulta que me da los puntos que no tiene que ser, ¿no? Bueno, evidentemente no tiene nada que ver con el agua, pero tiene que ver con tierra. Bueno,
esas cosas, ¿no? Y luego finalmente, bueno, finalmente, la persona contra la que se acuse de una infracción de la regla 69 o la persona que presente una alegación bajo la regla 69. Y por último, las personas de apoyo. Esos son lo que son partes en el reglamento. Todos los que no sean parte en esa audiencia no tienen derecho ni a comparecer, ni a que se les den los datos, ni por supuesto a apelar en su caso, ¿no? A pesar de que resulten perjudicados, tal y cual. Bueno, no lo dice la definición, pero cada día hay más observadores en las audiencias. Los observadores, que no es un derecho en fin, obtener, sino que depende de una decisión del comité de protestas. En mi opinión, yo creo que hay que admitir observadores. Yo me sorprendo mucho cuando resulta que desde el Tribunal Supremo hasta el último juicio más pequeñito que tenemos en España, hay una cosa que se llama audiencia pública, que el ujier, en los viejos tiempos había un ujier que abría la puerta y gritaba audiencia pública, y el que estaba en el pasillo podía entrar y sentarse. Bueno, esto, digo, ¿pero qué tiene que ver con la justicia? Hombre, se supone que con o sin espectadores la justicia se imparte igual, espero. Pero te está diciendo, no, mira, transparencia. Esto es lo que hacemos y todo el mundo ve y efectivamente valora lo que ha ocurrido, lo que no ha ocurrido, tiene sus opiniones, sus ideas y luego entiende la resolución, mejor o peor, estarán en desacuerdo, no estarán en desacuerdo y tal. Pero creo que hay que abrir las audiencias el máximo posible. Bueno, hay cuestiones evidentes. Por ejemplo, personas que están en formación de jueces y demás, vamos, si no les damos oportunidad de entrar todas las veces que puedan, pues mal hacemos, porque ver, oír y callar es una de las mejores maneras de interiorizar una serie de cuestiones, ¿no? Luego también están otra realidad, que tenemos los entrenadores. Esto tiene importancia tanto en las clases infantiles, que van siempre con el entrenador y depende mucho de ellos, como en las clases casi profesionales ya para arriba, en las cuales, bueno, el entrenador es una pieza fundamental en la preparación y desarrollo del deportista y, lógicamente, quiere y necesita estar al loro de lo que está ocurriendo y demás. Llámese también asesor de reglamentos cuando exista, en fin, cualquiera de estas personas, ¿de acuerdo? Hay una cuestión que tengo puesta ahí que me preocupa, que es la protección de la privacidad de las partes frente a observadores remotos. Lo de remotos quiere decir observadores que no tienen una vinculación directa con el caso. La prensa es uno, pero luego puede ser otros observadores ajenos, en fin, vinculados o aparentemente con otros equipos o lo que fuera. Digo, dejarles entrar o no. Ahí hay dos cuestiones. Por un lado, y es una pregunta más que una afirmación, ¿no estaríamos dando ventajas, armas, munición a otros equipos para ulteriores situaciones? Y no me refiero munición en el sentido de que aprendan a cómo funciona este comité de protestas, qué preguntas hacen, cómo les gustan, si se ríen o no se ríen, si se ponen de los nervios cuando alguien suelta un taco, si no, en fin, pequeños detalles. Eso creo que no tiene más relevancia. Yo siempre decía, cuando empezamos las historias del match racing, hace muchos años, ya ni me acuerdo, yo le decía a todo el mundo, oye, no os preocupéis porque todos los match racers de la época, que luego han sido hiperconocidos, lógicamente, todos tienen un carné en el que anotan exactamente John Echave cuando considera que se pierde el palo al través. Cuando había palo al través, algunos no sabéis ni lo que era, pero bueno, es igual, ¿no? Es decir, hay un cuaderno en el cual efectivamente se decía, oye, este le gusta esto, lo hace por aquí, le gusta insistir, tal y cual. Eso me parece natural y lógico, ¿no? Pero desde otra perspectiva, sobre todo en personas jóvenes, resulta que meterles en una sala con espectadores, casi como una película de estilo Perry Mason, bueno, o más modernas, pero bueno, pues a lo mejor intimida y a lo mejor pues le puedes poner un pequeñito trauma, pequeñito, no grande, ¿no? Entonces eso también habría que, de alguna manera, tener un poco en la cabeza y quizás en esos casos habría que decir, oye, no, vamos a reducir a los observadores, digamos, a una cosa razonable, un equilibrio razonable.
¿no? Luego, bueno, dicho lo anterior, pues efectivamente pues se espera que, bueno, se espera que los observadores ni testifiquen ni en esa audiencia, ni por supuesto pueden ausentarse de la sala durante todo el tiempo de la audiencia pública, precisamente pues en fin, garantizar que no va a haber ni filtraciones, ni que no va a ir corriendo al testigo para decir, oye, tú insiste, en fin, ese tipo de cosas que a todos se os ocurre. Por supuesto, prohibir las grabaciones. Bueno, y también es una pregunta, más que una afirmación. ¿Y si hacemos una grabación con motivos educativos? Por ejemplo, si estamos recopilando material pues para formación de jueces o para entrenamiento de los propios competidores en la gestión de la sala de protestas, que es una de las partes que un deportista tiene que dominar porque es parte esencial de su juego. Yo entiendo que efectivamente pues algo hay que hacer. Lo primero, desde luego, tiene que ser con consentimiento de las partes, porque hoy en día, con mucha alegría, andamos aquí con las redes sociales mandándonos fotos y para adelante y para atrás, y luego acaba no sabemos ni cómo. Y bueno, poco a poco las cosas a su sitio. Digo, primero el permiso. Oye, ¿te importa que salgas tú? Pues a lo mejor te doy el permiso si me pixelas el rostro y me alteras la voz, por ejemplo, ¿no? O sea que tampoco sea ninguna tontería. Si lo estamos haciendo por motivos educativos y demás, pues oye, se supone que tenemos medios tampoco es muy complicado, medios para hacer esto, ¿no? En fin, dicho lo anterior, la presencia de observaciones en la audiencia, pues está sometido a unas normas y a un documento que se le hace firmar. Deja claro allí que el presidente, bueno, el comité tiene la autoridad máxima, puede desalojar o no, y por supuesto deja claro que la presencia es únicamente para las deliberaciones públicas, lo que es la toma de evidencia, no para la deliberación en puerta cerrada, salvo casos excepcionales que también se pueden autorizar. A mí no me cuesta nada y yo siempre que me lo piden lo hago, incluso si no me lo piden le fuerzo, si sé que hay un señor que está en prácticas o quiere tal, digo, oye, tú siéntate ahí y escucha, porque sé que algo positivo va a dejar. Y un modelo de papelito hacerles a firmar, anda por ahí, todos lo conocéis, aquí tenéis en fin, uno cualquiera, puede ser este, puede ser otro, ¿verdad? No hace falta que nadie tome ni fotos ni nada, porque si luego pues Nano quiere en fin, poner links y tal, pues a los documentos pues lo puedo hacer, ¿no? Yo le facilitaré todo, aparte que muchos están recogidos. Este en concreto se presentó en el simposio de jueces, el último que se hizo, que fue el 2019, correcto, se fue allí, ¿no? Bien, ya estamos en la sesión. Uy, ¿qué ha pasado aquí? Que me he liado de botón, perdonad. Ya estamos en la sesión. Teóricamente estamos ya con la audiencia en ciernes, ¿no? Esto es muy curioso. ¿Cuándo empieza una audiencia? Es una pregunta que me hacen, ¿no? ¿Por qué? Porque si comienza una audiencia, pues ya hay una serie de consecuencias necesarias, ¿vale? La respuesta es siempre que abrimos la puerta, nos sentamos por lo menos al protestante y empezamos ya a preguntarle, a hacer la presentación y demás, ya estamos en la audiencia, aunque no hayamos todavía averiguado si se protestó a tiempo, si no se protestó a tiempo, si no ha puesto la buena regla, tal, eso son correcciones, pero estamos ya en la audiencia. Ocurre que esa primera parte de preguntas servirá digamos, para comprobar que la audiencia cumple los requisitos exigibles, la protesta cumple los requisitos exigibles y podemos entrar al fondo, ¿no? Como dice el reglamento, la audiencia es válida, la protesta es válida y la audiencia continúa. Vale. Entonces estamos en ese primer momentito en el cual nos reconocimos. Bueno, hay que preguntar si tienen la copia, hay que preguntar si necesitan tiempo para la defensa. No lo he puesto, pero hay que presentar a los miembros del jurado y tal y cual. Solamente hay que emitir una persona por cada parte, o sea, nada de que se sienten los dos tripulantes. Hay que decir, oye, uno de los dos es que representa, el otro, pues si quiere quedarse, que se quede, pero como observador. Y si no, pues ala, que se vaya por allá a seguir limpiando el barco. Sí, un segundo, por favor. Perdón, es que tenía una interrupción que no he entendido. Entonces, hay que comprobar si las personas que están ahí tienen derecho a estar presente. ¿Quién tiene derecho a estar presente? Hay una regla que lo dice. Luego aparecerá o no, me da igual. Cualquiera puede representar, cualquiera puede ser un representante del barco. ¿Quién es el representante? Bueno, pues un abogado.
siempre que no sean infracciones de las partes 2, 3 y 4, reglas de derecho de paso, conducción de la regata y otras reglas que se aplican en regata, ¿no? Pero a veces el comité puede excepcionar esta regla, o sea, hay una libertad para que el comité efectivamente pueda excepcionarla. Hay que cuestionarse también en este momento si van a hacer falta traductores o no. Y quizás, a pesar de que el coach o quien fuere diga, yo puedo traducir, si evidentemente hay algún miembro del comité suficientemente hábil en idiomas, pues no es necesaria la traducción. Pero bueno, es una decisión que hay que tomar y se tomará, ¿no? Hay que decidir, otra decisión, acerca de la presencia de observadores, cuántos, cómo y de qué manera. Y comprobar si algún miembro del comité de protestas vio el incidente y se va a testificar. Esto es muy importante porque luego lo que a mí me pudre es que efectivamente comience la audiencia. Viene el protestante, te cuenta su película, tal igual. Viene el protestado, te cuenta una película que no coincide, afortunadamente, porque si no, no habría protesta, ¿no? Entonces llaman a un testigo, el testigo dice lo que tenga que decir, llaman a otro, ¿no? Y de repente el juez número 4 levanta la mano, yo he visto el incidente y voy a testificar. Digo, oye, esto no me parece muy honrado. Yo creo que hay que saber cuáles son los testigos. Nosotros cuando convocamos una audiencia decimos se convoca a fulano y a mengano y a los testigos de tal. Naturalmente que se le permite traer más testigos a una de las partes que no sean inicialmente identificados, pero entiendo que los jueces que están allí presentes, si tienen la intención de que su percepción, de que su observación sea tomada en consideración, tienen que advertirlo al principio de la audiencia. Señores, yo he sido testigo del incidente que vamos a jugar y daré el testimonio en el momento procesal oportuno. Bien, y en la línea anterior hay otra cosa muy importante, el conflicto de intereses. El otro día en una charla no sé quién hablaba del conflicto de intereses. El conflicto de intereses es una cosa muy guay, porque depende de qué filosofía tengamos, qué cultura, a qué cultura pertenecemos, pues se me entiende de una manera o de otra, más estricta, más laxa y demás. El conflicto de intereses está definido en el reglamento. O sea, no podemos inventarnos cualquier cosa. Un conflicto de intereses es eso. Cuando la persona que tiene el conflicto puede resultar favorecida o perjudicada como consecuencia de una decisión a la cual él va a contribuir. Es un caso de libro, evidente, ¿no? O bien aparenta de una forma razonable, o sea, hay una presunción o una apariencia, ¿no?, de que tener un interés personal o financiero que pudiera afectar a su capacidad de ser imparcial. O bien tiene un especial interés personal en una resolución. O sea, no tiene interés financiero, no va a resultar favorecido ni perjudicado, pero tiene un interés personal del que fuere, ¿no? Entonces, eso es lo que define el conflicto de interés. El conflicto de interés, según la regla 63.4a, tiene que ser declarado por el juez tan pronto como se sepa de su existencia. O sea, todos, en fin, no sé, yo pido a todo el mundo es que no ande con tonterías, que lo declare inmediatamente. Oye, yo es que me dedico a entrenar al equipo de Optimist del club en mis tiempos libres y tal y cual. Bueno, pues yo no sé si eso es o no es un conflicto de interés, pero hay que declararlo. No hay que esperar a que alguien te pida, oye, usted por el hecho de tal está, en fin, no, que venga, dale recuerdos al chaval ese, que venga alguien a objetarlo, sino que tiene que declarar. Pero esto, con una nota final, perdón, que viene de abajo en cursiva, acordaos de que cuando se declare o se objete, en fin, un conflicto de interés y se resuelva sobre el mismo, sea cual sea el resultado, esa información tiene que venir incluida en la resolución de la protesta, que luego se le entrega a la parte a objetos de que vaya a apelar. O sea, no solamente hay que darle la hoja de protesta completada con los documentos anexos si los ha habido, sino que además en esa decisión, en algún lugar, tiene que hacerse mención a que hubo un conflicto y que se resolvió de esta manera. Entonces, esto, que es lo que dice el reglamento y lo que dice la regla 63.4, cuando vamos a la 63, pues parece que plantea algún lío. Nos olvidamos, el otro día en la presentación que oí
el ponente se olvidó de que hay una prescripción de la Federación Española de Vela. Tenemos la mala suerte de que la prescripción no va pegadita al reglamento, a la regla, como en otras ediciones. Espero que en la próxima pues las cosas se puedan hacer mejor, seguro que sí, y entonces ya tendremos todo, en fin, que no haya que acordarse, ahí va, que hay una prescripción y tal, y que bueno, pues hay que ir a mirarla a la página web. No, que vaya. Entonces ahí lo que dice es muy sencillo. La regla, la Federación prescribe que en los campeonatos y en las Copas de España, en las regatas de clase olímpicas que estén incluidas en el calendario oficial de Real Federación y en los campeonatos de las federaciones territoriales de todo tipo, no solo olímpicos, la regla 63.4b no se aplica. Y entonces una persona que tiene un conflicto de intereses no será un miembro del comité de protestas. ¿Qué quiere decir esto? Lo aclara un poco más abajo, todo en negativo para hacerlos pensar. Es decir, a pesar de lo que diga el reglamento, no se salva el conflicto de interés ni cuando todas las partes lo aceptan, ni cuando el propio comité de protestas decía que el conflicto no es significativo. Que eso es lo que dice el actual regla 63. En la cual te dice, bueno, pues una persona que está afectada de un conflicto de interés no puede ser miembro del comité de protestas. Entonces, salvo que todas las partes lo aceptan o el propio comité, analizando la situación, decida que el conflicto no es significativo. Bueno, esto no, por prescripción española, no se aplica en esas regatas que tenéis mencionadas. En el resto sí, por supuesto. ¿De acuerdo? Eso centra un poco el asunto. La prescripción, veis que comienza con un número 1. ¿Por qué? Porque hay un número 2 que no he puesto pues por mor de la claridad y que no nos dejemos la vista viendo esto, que se refiere a los comités de regatas. Lo que pasa que cuando se hizo esa prescripción, a principios del año 2017, no se tenía muy claro qué es lo que se iba a poner, aparte de las generalidades. Oye, pues si tu hijo está corriendo en la selección, pues tú no puedes hacer de oficial visor. Bueno, esas cosas que yo siempre digo, pero ¿para eso hace falta una prescripción? ¿Pero quién es el juez que tenga un título de juez, es decir, que haya superado una formación y que diga yo soy juez de regatas? Que se le ocurra participar de esa manera. Yo creo que, en fin, a mí se me escapa. O sea, no hace falta prescripción, pero en fin. Entonces, en la prescripción te decía que efectivamente los comités, los oficiales de regata tendrían que cumplir los reglamentos, las normas de prescripción que la Real Federación adoptara, porque en aquel momento pues había un poco de duda y lamentablemente pues no se ha proseguido y no se ha hecho esa regulación. En aquellos tiempos había ¿cómo se dice? Había una discusión en una federación autonómica, que como no es secreto lo digo, que es la Federación Valenciana de la Comunidad, bueno, la Federación de Vela de la Comunidad Valenciana, que tenía una discusión apasionada sobre las conflictividades. Y entonces, bueno, pues yo estaba un poco también a la espera, por la curiosidad de ver por dónde iba y tal. No sé en qué ha quedado aquello, si han llegado a escribir algo o no y tal, pero bueno. El caso es que la parte que se dice, que se refiere a los oficiales de regata, no tiene reflejo reglamentario en este momento, ni en el reglamento de regatas, ni en las prescripciones de la Federación Española de Vela. Vale, dicho esto, vamos a la audiencia en sí. La audiencia en sí tiene una estructura muy sencilla, que todos la conocemos. La primera que hay que hacer es determinar la validez de la protesta o reparación. La segunda es instruir la audiencia, la parte pública, la obtención de la evidencia, los interrogatorios, las declaraciones, en todas esas cosas, ¿no? La tercera, que se realiza en privado, es la deliberación y la decisión, alcanzar la decisión que corresponda. Y por último, hay que comunicar esa resolución. Son, digamos, 4 patas en que podríamos dividir la audiencia, ¿no? La primera es la validez. La validez depende de, primero, que haya un derecho a protestar o no, luego que se cumplan los requisitos que ahí menciono, que son los que todos conocéis: informar al protestado, el contenido de la protesta, la presentación dentro del plazo. Que haya derecho a protestar es muy sencillo. Salto rápidamente a una tal que dice un barco puede protestar contra otro, pero no por una supuesta infracción de una regla de la parte 2 o de la regla 31, a menos que haya implicado.
Entonces, si hay una protesta de un barco que protesta contra otro barco por una infracción de la regla 2 y no es uno de los protagonistas del incidente y tampoco lo vio, sino que se lo han contado en el pontón, pues esa protesta es inválida. No existe, no se puede protestar. Nos da igual si le informó, no le informó, nos da igual si está dentro del plazo o deja de estar dentro del plazo. Falta el presupuesto básico. Él no puede protestar. ¿De acuerdo? Entonces, a ver si... No, ahí. Entonces, por eso lo separo en el 1 y en el 2. Luego está el que se cumplan los requisitos. Es lo que tenemos que comprobar. Información del protestado, contenido de la protesta y la prestación del plazo. Si todo lo anterior se cumple, nos quedamos satisfechos, la protesta la declaramos válida y continuamos la audiencia. Recuerdo, y lo pongo abajo con un nótese, que el hecho de determinar la validez o invalidez ya estamos en audiencia. Aunque el comité de protestas saque una resolución que diga la protesta es inválida, firmada o tal, eso es una decisión del comité de protestas. Y esa decisión se ha hecho después de una audiencia, dirigida en ese caso únicamente a comprobar la validez. Pero es una audiencia en sentido estricto. ¿De acuerdo? Bueno, aquí os he mencionado abajo un caso 1 y la 6-2020, que es una cosa que yo todavía no me la entiendo. Si alguien la ha pillado, luego me lo va a contar. El caso 1 es muy sencillo. Bueno, el caso 1, fijaros de cuándo puede ser esto. O sea, de los tiempos de Maricastaña. Caso 1 de la ISAF, perdón. Que un barco, mientras que incumple una regata y que continúa en regata, puede protestar por un incidente posterior o por 27, aunque después sea descalificado por su infracción inicial. O sea, el hecho de que un regatista incumpla las reglas y es protestado y tal igual, no le quita su derecho a protestar. Y si ese hombre comparece, tiene previstas tres, pues siempre hay algún loco, ya sabéis, ¿no? 3 protestas programadas y en la primera se descalifica, las otras 2 no decaen. O sea, siguen vivas y ahí se resolverá pues conforme corresponde, evidentemente. Y luego la Question and Answer 6000-2020, recién publicada, que a mí me ha roto los esquemas por varias razones y que creo que no es correcta, pero bueno, bien, está ahí y tiene su amparo literal en el reglamento. Un barco puede protestar días después de terminar la regata al comprobar en un reportaje gráfico, por ejemplo, que otro barco infringió alguna regla de alguna de las pruebas. Vale. Una pregunta. ¿Esto no será más determinar una prueba? Me refiero a una regata que dura 5 o 6 días. A lo mejor tú el tercer día de la regata no se ha terminado el trofeo y que puedas protestar por una cosa que pasó hace 2 días, pero estás dentro de la competición aún. Bueno, la pregunta esta te centra el asunto en una situación en la que la regata se ha acabado, se han entregado los trofeos. Yo no sé si clasifico o no clasifico a nadie porque no lo dice, ¿no? Es un caso muy escueto, demasiado escueto por todas las consecuencias que tiene, ¿no? Y entonces te dice, claro, cuando ya se da cuenta, pues porque ve el vídeo de, no sé, de Panorama Náutico, de quien sea, y ahí va, pero fíjate, si está sacando el espinaque, la trinqueta, el foque y encima rema con la mayor, por decirte algo, ¿no? Y esto lo ve 2 días o 3 días después. Bueno, la regata se ha acabado, se han entregado los trofeos, el comité de protesta se ha disuelto y está en su casa. Entonces, no hay ni oficina de regatas, sí que hay siempre el organizador. Bueno, pues a pesar de eso, mantienen que sí. Bien, esto es muy rompedor, pero efectivamente el reglamento no parece ser que no lo prohíbe. Yo he estado dando vueltas y efectivamente tiene su engarce. Rompe un poco nuestra tradición y nuestra comprensión de la lógica, ¿no? Porque siempre nos hemos preocupado en el estudio de regata de poner plazos para protestar, ¿os acordáis? Incluso plazos para reabrir audiencias en función de si es el último día, no es el último día, en fin, intentando asegurar que cuando ya los trofeos se repartan, pues eso ya está santificado, a salvo de apelaciones eventuales. Pero bueno, en principio, a lo que es a nivel del evento, está santificado. Bueno, la propia
pregunta y respuesta, quizás consciente de que esto rompe, informa de que hay una de las nuevas reglas que entrarán en vigor, que pueden determinar una fecha de hora límite a partir de la que no se podrán variar los resultados. No de que no se puede protestar, sino de que da igual si protesta o no, porque sea cual sea la resultante de esa protesta, el resultado no varía. Quizás pues a lo mejor pudiera tener utilidad pues para un seguro o lo que fuere, pero vamos, desde luego no para los resultados. Lo he puesto por la curiosidad. No le hagáis mucho tema, no solamente porque tampoco vamos a tener muchas regatas en las que vamos a poder aplicar nada de esto hasta fin de año, sino porque efectivamente pues el año que viene, en el 1 de enero, posiblemente tengamos unas nuevas reglas y si esto está arreglado, pues lo aplicamos ya a correr. Luego, pues tenemos, esto es el derecho a protestar de una embarcación, el derecho a protestar del comité de regatas, que no vamos a insistir, salvo si alguien quiere alguna pregunta, pues me lo dice y lo hacemos. Lo mismo va a pasar con el comité de protestas, cuando puede, esto es la regla pura y dura, y fijaros, bueno, para que quede claro, 60.3, un comité de protestas puede protestar, ¿de acuerdo? Y luego puede convocar una audiencia para solicitar una reparación. Eso no es una protesta, eso no es una solicitud de reparación, porque él no puede solicitar una reparación a sí mismo. ¿Me explico? Ya directamente dice, yo creo que hay algo que merece una reparación, y entonces convoca una audiencia para ver si efectivamente procede. O bien actuar según la regla 69, el mal comportamiento. Aquí el mal comportamiento, como ya sabéis, no es objeto de protesta, sino es objeto de que el comité de protestas, una vez que ha llegado a su convencimiento de que efectivamente alguien puede haber hecho algo que contraviene esa regla, basado en una serie de informaciones o propias o ajenas, pues entonces convoca una audiencia. Pero no es una protesta que presenta alguien, ¿de acuerdo? Es una decisión autónoma que toma el comité, un poco como la de convocar audiencia para considerar reparación. Y lo mismo en relación con la persona de apoyo. No se puede protestar contra el entrenador del equipo de náutico de Palma, ya que estás ahí, sino que efectivamente pues lo único que se puede hacer es hacer un informe y si el comité de protestas entiende que hay tomate, pues entonces a lo mejor convoca la audiencia. Esa es la única relevancia que tiene, es lo que se ha querido poner de manifiesto, sin entrar en los detalles de cuándo sí, de cuándo no y tal. Si alguien quiere preguntar, que me interrumpa y lo pregunta. Mientras yo sigo, claro. El comité técnico. El comité técnico es el comité de medición, vamos a llamarlo así, porque así nos entendemos todos, y efectivamente cuándo puede actuar, ¿no? Pues puede protestar a un barco en esos casos que menciona el reglamento, la regla A, o puede pedir una reparación para un barco, tiene esa capacidad, o bien tiene la capacidad de informar al comité de protestas de que cuando estaba controlando los agujeros de la cajera de la Orza, pues el Proel se puso como un basilisco y dijo unas cuestiones inapropiadas. Bueno, pues muy bien. Entonces, esto, 60.4, es producto de una escalada, un crecimiento en la consideración, la categoría que tiene un comité técnico. El comité técnico o el comité de medición o los medidores, como queráis llamarlo, siempre han sido considerados como parte del comité de regatas, como un órgano del comité de regatas dirigido a unas funciones específicas. Esto materialmente sigue siendo así, pero formalmente ha habido una separación. Y entonces se les ha dotado de una autonomía en sus temas. Y esa autonomía se manifiesta no tanto ya en si deciden a quién van a controlar, cuándo van a hacerlo, cómo, en fin, digamos, esa autonomía de gestión, sino también en la decisión fundamental, que es decidir cuándo se protesta o no. Si os acordáis, hasta hace un par de ediciones del reglamento, cuando un medidor encontraba un fallo, bueno, investigaba y tal y cual, y hacía un informe diciendo creo que hay que protestar al presidente del comité de regatas, al oficial de regatas. Y el oficial de regatas decidía si presentaba o no presentaba. Aquello que generaba, pues generó en ocasiones las suficientes para motivar un cambio de regla, aquello que generó un resquemor y dice, oye, pero ¿para qué estamos aquí? Pues fue evolucionando y diciendo, oye, mira, en ese tema, nada. O sea, yo soy autónomo. Y entonces, si yo decido protestar a un barco, soy yo el que decide. No necesito la conformidad previa
del oficial de regatas. Esta es la situación actual. Por eso, pues en la regla 60 tenemos ahora los tres apartados que efectivamente dice quiénes de las partes fundamentales en un evento pueden protestar, que son los competidores, comité de regatas, comité de protestas y comité técnico. Finalmente, la propia regla 60 te dice un supuesto en su apartado quinto de cuando no se puede protestar. Todo tiene una explicación, como leéis ahí. No se puede protestar por infracciones al doping, porque el comité de protestas no tiene jurisdicción, ni realiza las pruebas, por mucha evidencia que tenga de que están fumando canutos en el parking, bueno, pues estarán fumando canutos. Podrá, no sé, denunciarlo no sé a quién, pero bueno, no tiene jurisdicción. Eso, el control antidopaje se realiza conforme lo haga la agencia española correspondiente dentro de las competencias dentro de las regatas de su ámbito competencial, o la Agencia Mundial Antidopaje dentro de las suyas, etcétera, etcétera, y que siguen su reglamentación. Lo mismo pasa con las apuestas y anticorrupción o el código disciplinario. Cuando algo efectivamente parece ser que es contrario a lo que está previsto en estos reglamentos, se aplica lo que se dice en la reglamentación. O sea, no vamos a sancionar. Un ejemplo muy claro en el código disciplinario es que cuando se aplica unas decisiones en una regata por la regla 69, bueno, pues efectivamente, además de la sanción que el jurado o el comité puede adoptar dentro de la regla 69 en ese evento, con reflejo en su clasificación o en la prohibición de entrada al sitio o en la exclusión del campeonato, en borrar sus resultados como si nunca hubiera existido, etcétera, etcétera, etcétera. Además de eso, está obligado a mandar un informe a la autoridad deportiva a la cual está sujeto ese individuo. Normalmente es la autoridad nacional y esta pues aplica sus reglamentos disciplinarios y efectivamente puede ser sujeto a un procedimiento diferente por un órgano distinto, que en el caso nuestro sería el Comité de Disciplina o de Premios y Sanciones, no sé cómo, algo así, y con una sanción eventual, bueno, luego los recursos. En el caso de las regatas internacionales de jurisdicción internacional, no digo con presencia de barcos, sino de jurisdicción internacional, el asunto va al Comité Disciplinario Deportivo de la World Sailing, que efectivamente pues hace su trabajo y decide si hay que sancionar o no. Luego esto en su momento podrá plantear problemas de non bis in idem, que es un principio, un latinajo, que no se puede sancionar dos veces por el mismo hecho, quiere decir, pero que esto sirve para dar juego en las apelaciones y ahí es donde ya intervienen los abogados. No nos ocupa por el momento. Y finalmente, nadie puede protestar por el mal comportamiento, como he explicado antes, que no hay una protesta, hay una sospecha, una apariencia suficientemente seria, veraz, en la mente de los jueces. Dice, oye, pues parece que aquí hay tomate, y entonces decide iniciar una investigación, una audiencia, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Venga, seguís ahí porque es que no hay ningún retorno y esto es... Seguimos. Por eso, no decimos nada, pero te oímos perfectamente, John. Vale. No, pues que no sabía estado hablando solo. No estás solo, no estás solo. Sí, no, solo en casa estoy. Bueno, vale. Entonces, seguimos. Entonces, hemos decidido, bueno, hemos hablado un poco de lo que estábamos hablando de la validez, estamos en la parte de la validez, y entonces hemos dicho pues que quién puede protestar, o sea, que sea un papel, una reclamación presentada por quien tiene la potestad de presentar un papel reclamando algo, ¿no? La regla 60, ¿no? Y luego tenemos los requisitos que tiene que cumplir para que sea válido, ¿no? Y hemos dicho antes, a ver si la encuentro sin... efectivamente, informar al protestado, contenido de la protesta y que se presente dentro del plazo. ¿De acuerdo? Bueno, lo primero que hacemos, si creo, pues yo en todos los comités que he visto, lo primero que se hace no es, a pesar del orden de las reglas, ¿no? Que la 61.1 está antes que la 61.2, que está antes que la 61.3. Bueno, pues siempre miramos lo último. Miramos si está dentro del plazo o no. No nos importa todavía si se ha informado o no
al protestado, ni si la protesta tal, ¿no? Si lo primero que se pregunta, que se chequea es, oye, pero ¿esto está en plazo o no está en plazo? ¿De acuerdo? Y entonces es lo primero que tenemos que examinar y decidir. ¿De acuerdo? Esta es la regla 61.3, nos descubro nada, decidimos efectivamente estar dentro del plazo y si hay una razón para extenderlo. Como todos sabéis, el reglamento permite, en fin, una válvula de escape para intentar corregir situaciones en las que por alguna razón X, pues parezca que efectivamente merece la pena admitir una cosa fuera de protesta. El ejemplo muy típico, todos lo conocéis, lo habéis vivido, pues es cuando cae el viento y la flota tarda mucho en llegar, o hay un tapón en la rampa de salida, etcétera, 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 y que hace que al final el papel te llega 12 minutos después. Bueno, pues siempre hemos admitido, y creo que hay que ser favorable a admitir cuando hay una razón que lo justifique. Y son casos muy claros, ¿de acuerdo? John, Luego, una sí. cosa, aquí en esta parte de tiempo límite ampliado, ¿hasta qué flexibilidad llega? Es decir, resulta que hay un día fabuloso, los barcos han tenido oportunidad de llegar perfectamente a tiempo para hacer la protesta y hay uno que te la ha entregado 2 minutos tarde. ¿Hasta qué punto, bueno, pues dices, ¿la admites o dices, no, señor, has podido venir perfectísimamente y has llegado 2 minutos tarde a la protesta? Y luego, Bueno, aprovecho, ya que te interrumpo, para hacerte otra relativa a las regatas de cruceros, que hay veces que el puerto de llegada pues, es distinto y hay una infracción en la que ya se está más allá del alcance de la voz y entonces, bueno, los cruceros suelen decirlo por radio y, bueno, pues el protestado muchas veces pues dice que no ha escuchado nada. Bueno, ¿hasta qué punto resuelves estos temas de cruceros? Que si lo he oído, que si lo has dicho, que si no me has dado oportunidad a exonerarme. bueno, son dos preguntas separadas. La primera y luego la segunda es con lo de la voz. Bueno, muy bien. O de informar, como queráis. La primera, a ver, yo aquí no estoy, en mi filosofía, yo no estoy para actuar como si fuera un relojero suizo. A mí 2 minutos, mi reloj no los marca. El tuyo no lo sé, pero 2 minutos no los marca. O sea, cuando ponemos un plazo, entiendo que es porque necesitamos un momento en el tiempo en el cual creamos una certeza jurídica de que, bueno, pues ya está, los resultados proclamados, voy a simplificar el discurso, los resultados proclamados son estos y no hay ninguna contestación. Pues venga, suficientemente bueno, pues hasta. Entonces tenemos que tener un momento en el cual decimos a partir de ahora ya no se admite ninguna reclamación. Esta es la filosofía, la fundamentación de todos los plazos procesales y los términos procesales y demás, ¿no? La certeza jurídica que se tiene que generar, porque si dejamos abiertos siempre los plazos para reclamar, pues entonces nunca sabríamos, no podríamos ni irnos a casa. Entonces, por eso te digo, a ver, cuando la regla que te marca un plazo, no hay que andar ahí mirando el minuto. O sea, alguien si me entrega una hoja 1 minuto, 2 minutos, yo es que miro para otro lado, digo, oye, no sé, chico, no voy a decirle que se vaya a casa. Cuando estamos hablando de fuera de plazo, es fuera de plazo, son 5 minutos, son 10 minutos, es más. Y entonces, ahí es cuando tienes que jugar con la investigación de usted por qué la ha presentado 5 minutos, 10 minutos, 1 hora ni te cuento, ¿no? Y entonces, bueno, pues en función de lo que te diga, si te parece razonable y aceptable y explicable, pues se lo das. En mi opinión, el principio es que hay que ser más favorable que lo contrario. No quiero decir que haya que tragar todo lo que te digan, porque entonces es como si no hubiéramos puesto la regla, ¿no? Pero quiere decir que en su aplicación, en su interpretación, se sea más favorable que proclive a prohibir. Eso no sé si te responde un poco a lo anterior. La segunda pregunta, en pantalla, informar al protestado. ¿De acuerdo? Ahí tienes todas las reglas 61.1 que esto es muy larga y colija, ¿no? Y entonces, bueno, por lo que se refiere a la voz, si estaba lejos, estaba cerca, es el ejemplo que me has puesto, entiendo yo que se refiere a infracciones ocurridas en el campo de regata, parte 2, y en las cuales efectivamente tienes que dar una voz de protesto lo antes posible y una bandera roja. Salvo que tenga menos de 6 metros, ya lo sabéis, ¿no? Bien, claro, la voz de protesto, que por cierto hay un question and answer loca que
en fin, es terrible, una de estas que hace la World Sailing, que sostienen que en definitiva la voz que hay que utilizar es la voz de protest, que no se puede traducir. Que si bien es cierto que en el idioma castellano o francés o italiano o portugués o incluso el alemán se dice también protest o protesta o protesto o protestie o no sé cómo dicen, es decir, algo reconocible. Hay otros idiomas en los cuales la voz de protesto no tiene ninguna semejanza fonética con la voz inglesa. Con lo cual se montan todo un lío diciendo no, 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 no. Para que se admita que la protesta sea hecha en polaco, suponiendo que en polaco no se diga protest, que creo que se dice, pero bueno, suponiendo eso, entonces tiene que venir previsto una regla, toda una historia terrible que, bueno, es una locura. También hubo una locura en ese sentido, pero gente que por lo visto no tiene otra cosa que hacer, que se debatió en el seno de la Comisión Central de Arbitraje Francesa hace varios años, precisamente porque el reglamento dice debe dar una voz de protesto. Antes decía una voz de protesto o similar, creo que decía, o equivalente, ¿no? Y esto se cambió y debe dar una de protesto. Je réclame. De tal manera que si alguien no decía je réclame o protest, no valía. Si decía otra voz equivalente, no valía. A mí, sinceramente, pues sí, si seguimos el hilo argumental, el literal, pues tiene razón, pero chico, que no estamos aquí para jugar con las palabras. Lo que queremos, cuando alguien se le exige que dé una voz, es que manifieste de manera clara al otro individuo de su intención, bueno, su opinión de que ha infringido algo y que por tanto le va a protestar, va a presentar una hoja de reclamaciones. Pues muy bien. Eso es lo que hay que comprobar, no tanto si utiliza una expresión o la otra. Por supuesto, para que esto sea válido, pues es lo de siempre. Es muy sencillo. ¿Dio usted la voz de protesto? Sí, yo la di. ¿Oyó usted la voz de protesto? No, yo no la oí. Pero en esa tesitura, un jurado no puede decidir otra cosa que dar por bueno que se dio la voz de protesto, porque tiene la declaración de un señor que dice yo di la voz de protesto y no tienes ningún motivo para dudar. Y tienes la declaración del otro que no te dice el otro no dio la voz de protesto, sino que te dice yo no oí nada, lo cual significa que puede que la haya dado, pero que él no se enteró. Con lo cual el asunto se empieza a solucionar. Ahora bien, depende de qué estemos hablando, no es lo mismo una regata de vela ligera en la cual las penalizaciones alternativas están rápidamente al alcance de la mano de cualquier competidor, y si es un giro, 2 giros, pues ni te cuento, de manera que efectivamente el hecho de dar la voz de protesto inmediatamente, con o sin bandera, en función del tamaño del barco, pues posibilita un juego en el cual el protestado, el llamado, puede corregir su error, aunque no esté de acuerdo, pero a lo mejor incluso por seguridad, mira, ¿sabes qué? No tardan en hacer 2 giros y me quito de líos, ¿no? Entonces posibilitas ese juego. En otro tipo de situaciones, pues a lo mejor resulta que si no hay alternativas, pues da igual si le han informado o no, o sea, no hay reacción. Se dice, no, es que no me ha informado. Digo, bueno, ¿y si lo hubiera informado, qué hubiera pasado? No, nada. Entonces, lo que quiero deciros, y a ver si me consigo expresar bien, y procuro evitar que me toméis al pie de la letra, que es lo que intento que no hagáis, ¿no? Yo voy mucho a la finalidad de las normas. Las normas están hechas para cualquier norma, el Código de Circulación de Vehículos, el Código Penal, no sé, la Ordenanza Municipal de Ruidos, cualquier norma está hecha para corregir una serie de situaciones que se producen por la interacción humana. Y si no hay interacción humana, la norma no tiene ningún sentido. Aquí ha habido un debate en Vitoria, en la prensa, que no tiene otra cosa que decir, la prensa local, la muy local, esta que ya casi no está ni en, ni en el grupo Vocento ni en ningún lado, ¿no? Entonces ya no sabes bien de qué hablan, ¿no? Un debate de estos que pues, no tiene cosa que hacer es, se ha detectado un incremento de vehículos, de estos que circulan en estas fechas de los cierres, ¿no? Y que se saltan los semáforos en rojos e incluso
dan la vuelta a un prohibido, van en dirección contraria por las calles, y entonces el debate era, bueno, hay que permitirlo o no hay que permitirlo, tras reconocer que evidentemente no causaba ningún daño. Bueno, pues el debate, pues lógicamente es para alimentar, bueno, pues a las marujas, que no ya sabes que todo el mundo opina, ¿no? Pero no tiene sentido. Digo, el semáforo cuando lo ponemos es porque necesitamos poner un sistema que discrimine el paso de vehículos en una situación en que pueda haber un conflicto. Si eso no existe, el semáforo sobra. Bien, no pretendo decir que esto haya de ser así siempre, pero es la filosofía que está detrás de mi pensamiento. Diciendo, oye, utilízame las reglas para alcanzar el fin para el que están previstas. Si no hay problema, no me utilices una regla que me cercene, no ya un derecho, que es el derecho de protesta, sino que me cercene el mecanismo, el único mecanismo de corrección de los incidentes deportivos, con motivo de la práctica deportiva, que tiene el deporte de la vela, porque aquí no hay un árbitro, salvo en algunos sitios y en condiciones, como ya sabéis, aquí no hay un árbitro. Aquí todo descansa en que efectivamente pues uno protesta a otro cuando considera inaceptable que no le haya cedido el paso aquí o allá. Y entonces ese, no voy a decir autoarreglo, pero sí esa autotutela que hace de uno sobre otro es una parte esencial del juego. Entonces no hay que cercenar, hay que favorecer. Si tu barco lo que hay que ver, bueno, hay dos preguntas que me has hecho, Nano. Una es la radio, creo, y otra, si va a un puerto diferente. Si el dar la voz por radio equivale a dar una voz de protesto, depende de lo que tú quieras alcanzar con la voz de protesto. Hay quien te podrá decir, no, es que por la radio no es que no esté previsto, es que no hay garantía de que el otro barco tenga la radio encendida. O incluso de que a lo mejor no tiene ni radio. No sé si eso es legalmente posible o no, pero no importa. Claro, en cambio, un grito de viva voz, pues parece ser que se supone que lo podemos escuchar, ¿no? Y tal, no lo sabemos. Entonces, eso va un poco otra vez en mi línea. Digo, chico, pero si a resultas de la información que le estás propiciando, el otro puede reaccionar, tenemos un problema. Si no puede reaccionar porque no tiene nada que hacer, pues ya el problema deja de existir. No sé si te voy respondiendo. ¿Nano? Tengo que activar el micrófono. Sí, Ah, no. joder, me había quedado otra vez y no, ya me han colgado estos. En fin. No, el tema es eso. Realmente, efectivamente, no está previsto. Lo único que puedes hacer, pues cuando estás a muchísima distancia, pues es decir algo por la radio, porque además es que hay momentos en los que, bueno, pues hay tanta distancia que cuando llegas a puerto, pues el otro igual ya no está, ¿no? Sí, Así, sí. bueno, pues, Bueno, cosa distinta. Cosa distinta es lo de la primera oportunidad razonable, ahora que lo dices, ¿no? La voz es muy sencillo, porque la voz la das, pegas un grito, normalmente lo pegas pues en prevención de un accidente, una lesión o una colisión inminente, y por supuesto muchas veces pues para acordarte de la parentela del de enfrente. O sea, la voz es fácil de dar, ¿no? Mostrar la bandera roja, pues a veces resulta que hay que ir a buscarla, que está escondida y tal. Bueno, eso no tiene defensa. Yo lo siento, una parte, como he dicho hace un momento, una parte indisoluble de nuestro deporte es protestar entre barcos, y la protesta tiene unos requisitos que hay que intentar cumplir. El llevar la bandera de protesta al alcance de la mano, en el sistema que cada uno quiera, es algo esencial. No vale decir, no, si yo llevarla la llevo, pero está metida abajo con las bengalas. Y digo, vale, pues buen sitio entre regata y regata, pero el de la regata tenla un poco más a mano, ¿no? Digo yo. ¿Ya? ¿He respondido o no? sí, sí, perfecto, perfecto. Bueno, perfecto, no sé, pero bueno, si hemos respondido tal, ¿no? Bien. No, digo que Sí, entendido, que sí, que está claro. vale, sigo. Entonces, volvemos a la validez. Hemos decidido que efectivamente tenemos que comprobar que hay derecho a protestar o a solicitar una reparación. Menciono la 62 porque aunque es la regla 60 la que te dice que un barco tiene derecho a pedir reparación, claro, te lo dice, tiene derecho a pedir reparación según la regla 62, y en la regla 62 la reparación te da unos requisitos. Te dice, bueno, primero no hace falta bandera de protesta, primero o segundo, como
queráis, y te dice cuándo procede una reparación, ¿no? El presupuesto básico es que haya un perjuicio en la posición final. Si no hay un perjuicio en la posición final, ya nos da igual si el otro se separó o no se separó, si el oficial de regatas, en fin, se había equivocado de cantimplora y estaba poniendo las banderas al revés, en fin, da igual. ¿Hubo un perjuicio o no? Entonces a partir de ahí construyes todo el tema, ¿no? Si se cumple todo esto, la protesta es válida, la audiencia continúa y demás. ¿De acuerdo? Bueno. Aunque se cierre la audiencia, ¿esto qué es? Uy. Es un ejemplo de protesta inválida, no vale para nada. Bueno, sí que vale, pero no vamos a perder el tiempo en ello. Es que le había colado y no sabía muy bien, por eso no era el tiempo, ¿no? Entramos en la fase principal, en el cuerpo de una audiencia, en la que a todos nos gusta o odiamos, ¿no? Que es, un segundo, por favor, un segundo que despido, a ver. No te vas a... Vale. Bien, perdón, no, era Maite que os da saludos a todos. A ver, la audiencia dirigida a la obtención de evidencias que son las que luego permitirán obtener una serie de conclusiones y, aplicando las reglas, una decisión, una resolución. Bien, lógicamente comenzamos con la versión del protestante y digo, oiga, usted protesta, pues usted nos dice, ¿no? Y unas preguntas aclaratorias. Bien, no conviene, como ya sabéis, no conviene interrumpir las declaraciones. Los jueces yo creo que no deben de hacer preguntas en ese momento, porque salvo preguntas meramente aclaratorias. ¿Ha dicho usted unas loras que no he oído bien? Sí, una eslora. O sea, ese tipo de preguntas, lógicamente, ¿no? Pero no preguntas que intenten averiguar algo que se deduzca de la exposición. No. El que exponga lo que quiera, interrumpámosle solamente para comprender lo que está diciendo en ese momento. Lo mismo por la parte del otro protestado. Oye, pero me estás diciendo 2 esloras o una, que no me entero. Pues lo mismo, ¿no? Vale. A continuación, pues se da la palabra, como ya sabéis, a la otra parte. Se repite el mismo mecanismo y entonces entramos en la presentación de pruebas o de evidencias. Bueno, la prueba, digamos, clásicamente importante es la de los testigos, los testimonios de personas, en los que básicamente cuando hay aportación de evidencia ajena a las declaraciones de las partes, la gran mayoría de las veces son los testimonios de alguien que pasaba por ahí o que navega en las inmediaciones y lo que fuere. Bueno, testigos, ¿cuántos testigos? A ver, el reglamento es muy flexible en esto y es muy garantista. Digo, mira, es el protestante o el protestado, la parte, en la que tiene el derecho de decidir cuántos testigos considera convenientes para la defensa de su exposición, de su pretensión. ¿De acuerdo? Entonces, desde esa perspectiva, no se limita el número de testigos. Lo cual no quiere decir que si hay una parte un poco tocanarices, pues efectivamente pues empieza, oye, pues tengo otro testigo, quiero que venga. Oye, ¿pero qué? ¿Dónde estaba? No, estaba en el barco del que acabamos de oír, pero estaba en la popa. Pues a lo mejor hay que decir, oye, mira, a ver, si nos va a repetir lo que ha dicho, lo hemos oído, hemos tomado muy buena nota y agradecemos mucho su deposición, pero no nos repitas lo mismo. Es decir, hay que de alguna manera hacerle ver que, en fin, que sean testigos que aporten algo, que refuercen algo claramente en defensa de sus tesis. Pero en principio el número que ellos decidan. El vídeo que está mencionado ahí. Los vídeos son una evidencia, una prueba, evidentemente, como cualquier otra cosa. Un paisano que vaya por allí, o el ex comodoro del club que estaba en la terraza, suponiendo que era la terraza en las inmediaciones, tomándose pues el Spritz Aperol y que vio el incidente. Pues oye, yo vi tal. Pues oye, pues puede ser un testigo, ¿por qué no? Es cualquier persona que pueda aportar, ¿no? Tenemos el vídeo. Los vídeos son un mecanismo más. Entonces, no hay ningún motivo para rechazarlos. Cuando alguien dice, es que yo no soy partidario de los vídeos. Bueno, a ver, eso es un prejuicio. Tú puedes, y todos creo que coincidimos, en que efectivamente
los vídeos no son una prueba fácil por una serie de razones técnicas, aplanamiento de la imagen, pérdida de la profundidad, que a veces están sacados de aquí y de allá, que no sé, en fin, una serie de cuestiones que todos conocemos y que hacen que no sean concluyentes en la mayoría de las ocasiones. Pero eso no tiene nada que ver con que se admitan o se dejen de admitir. O sea, no hay que tener un prejuicio y decir, bueno, pues presento el vídeo a ver si podemos aclararnos. Y ya está. Y hay que verlo. Entonces, ese vídeo, yo recomiendo siempre que sea un vídeo que pueda quedarse en el jurado durante el periodo de la deliberación. ¿Qué pasa? Cuando se hace la audiencia, tomamos nota, o incluso podemos grabar si queréis, con respeto a los derechos de cada uno, si luego borramos la grabación, pero en fin, podemos de alguna manera tomar nota cuidadosa de lo que declara uno, lo que declara el otro, las esloras, las distancias, los tiempos, los momentos, en las olas que había, bla, 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 pero el vídeo nos lo han presentado y se ha marchado, ¿no? Y digo, bueno, a menos que lo desestimemos, porque ya hemos concluido que efectivamente se agradece mucho el esfuerzo, pero no aporta nada porque no se ve apenas nada, pues si realmente algo puede aportar, ese vídeo tiene que seguir estando a disposición del jurado, del comité, durante la deliberación, porque a lo mejor necesitamos verlo otra vez. ¿De acuerdo? En fin, o sea, eso hay que decirle al entrenador, a quien lo tenga, oye, deja aquí la cámara, que no te preocupes, que no te la vamos a estropear, ya te la devolvemos al final. El testigo juez. Joder, esto es una cosa que nunca he entendido. Sí lo entiendo, pero creo que, no sé, no me parece muy lógico que efectivamente hay un juez que lo haya visto, si lo ha visto. Si simplemente no, es que yo únicamente al final oí un ruido, sí, oí un ruido, pero no sé muy bien qué pasó. Bueno, pues entonces es como si no hubieran testimoniado en absoluto, salvo el hecho de que hubo un ruido. Pero cuando son exhaustivos y te explican efectivamente esto, cómo lo vieron, dónde estaba, qué pasó, qué distancias había, qué separación, si se juntaron, si no se juntaron, si convergían, no convergían, todo el rollo de Macabeo, dicen, oye, el testimonio de un juez, a ver quién lo contradice. Porque tenemos todos una prevención y un miedo a nosotros mismos, no me refiero a los competidores pobres, sino nosotros mismos, ¿cómo vamos a decirle a nuestro compañero que está sentado a nuestra derecha que es un patas y que mejor, mira, te voy a dar la dirección de mi amigo un óptico que te va a solucionar los problemas? En fin, no nos atrevemos o no queremos, ¿no? Pero es impresionante porque de alguna manera se acerca mucho a la del juez parte, que es parte a la vez. Yo soy una persona que tiene que decidir, pero yo tengo ya mi preasunción. Y por mucho que en el reglamento te digan, en el apéndice M, cuando te habla de los procedimientos de jurados, que efectivamente eso hay que evitarlo y tal y cual, digo, pues chico, pues la mejor manera de evitarlo es que se abstenga y si quiere testimoniar, que testimonie. Bueno, no está así el tema. También es verdad que en muchas ocasiones el número de jueces disponibles para las protestas no es mágico, salvo en los grandes supereventos que puedes reforzarte por aquí o por allá, pero en la mayoría de los casos, pues a lo mejor no tiene más que 2 o 3 personas al alcance y como quites a uno lo has liado. Entonces, bueno, pues no. Luego, en relación con esto, también está el juez que no declara, pero que es testigo. Y que a mí me ha pasado en plena deliberación y de repente pues pone una sonrisa de conejo. No, pero es que yo lo he visto y no fue así. En fin, creo que eso es, ese señor hay que echarle de la sala. Digo, ¿cómo que estás diciendo que tú lo has visto y que no es así? Pues eso es un testimonio, ¿verdad? Pues venga, vamos a empezar otra vez. Ah, no. Entonces, a partir de ahora cállate, porque fíjate la que estás liando. O sea, ese señor va con el prejuicio de que él lo ha visto y me lo está contando. Esto ha sido así. Digo, chicos, yo creo que eso no es honrado. Yo creo que si realmente vas a hacer valer la influencia de lo que tú has visto, con toda la honradez y honestidad, por supuesto, yo no digo que no lo haya, en fin, que esté alterando la verdad en absoluto, ¿no? Pero yo creo que el sistema lo que exige es que tú pongas tu percepción cualificada a disposición de las partes. Y a lo mejor te llevas una sorpresa y las partes te dicen, oiga, pues si usted lo ha visto así, pues mire, me está aclarando una cosa y tiene usted razón. Pues la protesta la retiro. O yo qué sé, o al contrario, digo, pues mire, no me he dado cuenta de lo que me está usted diciendo. O sea, no sé, también tiene su parte positiva. Pero hay que evitar ese juego un poco a escondidas, ¿no? Yo lo he visto, pero no lo digo y tal y cual, ¿no? Esa presunción o preasunción de las decisiones.
Bueno, una vez hablados los testigos, pues ya la audiencia se va aclarando, se termina, pues hacen todas las preguntas que los jueces quieran responder a las partes. John, perdona. Entonces, tú eres de que si un juez ve un incidente, que de eso, que él previamente diga que quiere declarar. Aunque no quiera declarar, él debería declarar, porque en cierta parte, cuando luego estáis deliberando, él puede decir, yo lo he visto y yo he visto esto, esto y esto. Sí, a ver, si lo que ha visto ese juez es coherente, suficientemente coherente como para poder opinar una opinión, yo creo que debe declarar. A veces nos ocurre, a ti también te ocurre, Chivo, que estás ahí en la baliza de Barlovento con la 18-3 y joder, te llegan ahí todos los J80 pegados, un lío de coña y tal igual, a 2 o 3 les controlas, con o sin bandera, me da igual, pero controlas lo que está ocurriendo y de repente a otros 2, joder, ahí va. Pero ¿cómo están? Pero fíjate si está orzando hasta casi no sé qué, pero no sabes qué ha pasado. Entonces dice, lo único que puedes tú es hacer un testimonio parcial, diciendo, oye, yo cuando vi, pues efectivamente este hombre estaba casi por al viento, pero ni idea de cómo llegó allí, si viene del fondo del mar o lo helitransportan o tal. Pero si tú puedes realmente hacer un seguimiento de una situación que es real, describirla, ¿no? Que realmente pues, ayude mucho a comprender qué pasó, yo creo que eso es un testimonio. Pero además un testimonio que, dicho en positivo, creo que es muy cualificado, porque no pretendo decir que el testimonio de un navegante no lo sea, simplemente un navegante pues tiene una perspectiva diferente porque está primero ocupado con sus cosas, segundo nervioso porque quiere meterse, no cabe, si cabe, no, en fin, es otra preocupación la que tiene y a veces su percepción queda un poco alterada o es incompleta. Un juez no tiene otro silbato que tocar que andar mirando y controlando. Entonces, ese sentido es cualificado. Yo creo que sí debe de comportarse honradamente y desde el principio decir, señores, yo he sido testigo y yo voy a comparecer como testigo. Vale, vale, está claro. Muy bien. Vale. La audiencia se termina ofreciendo a los individuos, tienen ustedes una declaración que hacer. Bueno, ya sabemos que muchas veces los chicos no aprovechan esta oportunidad porque no entienden muy bien el juego. Lo que se pretende es, de la misma manera que nosotros en principio nos hemos hecho una idea, aunque luego tengamos que debatirla, ¿no? y intercambiar visiones, ¿no? Para alcanzar una conclusión, ellos a lo mejor, claro, también han estado presentes en toda la tramitación de la audiencia. Entonces ellos pueden realmente reafirmarse en su visión o matizarla. Lo que se le está pidiendo es esto, dice, oiga, ratifica usted su versión inicial después de todo lo que hemos oído, de las preguntas que usted ha hecho, las que le han hecho, etcétera, etcétera, resúmanos su posición. Es decir, a ver, ¿lo mantiene o tiene algo que matizar o no matizar? Muchas veces pues dicen, no tengo nada que decir. Bueno, pues no tiene nada que decir. Ahí se cierra la audiencia. Ahí se cierra la fase de obtención de evidencias. ¿De acuerdo? Bien, el arte de interrogar. Eso yo no me lo sé. Teorizo. El arte de interrogar no es por interrogar. O sea, a veces me ha ocurrido, yo al principio cuando me iniciaba en esto también, pues sobre todo en jurados internacionales, que tenía miedo de quedar un poco corto o cortado, yo decía, a ver, hay que demostrar que, en fin, que yo estoy aquí no simplemente calentando silla, ¿no? Entonces hacía preguntas que no tenían ningún interés. Sí, la pregunta era una pregunta, y entonces el otro respondía. Pero claro, los demás te miran y dicen, ¿para qué coño preguntas si el timón cala mucho o cala poco? Por decirte algo, ¿no? Entonces, bueno, las preguntas tienen que ir dirigidas a obtener respuestas que faciliten la comprensión de la situación y la decisión de si ha habido una infracción y, en su caso, quién es el responsable de tal infracción, ¿no? Y entonces, pues por eso, las preguntas han de hacerse pensando en las reglas que se podrían aplicar. Si se está discutiendo un interior en baliza de sotavento, que si estaba comprometido o no estaba comprometido, pues tú lo que tienes que hacer es averiguar si el compromiso se estableció antes de las 3 horas o no, por ejemplo. Y entonces tendrás que articular una batería de preguntas tendentes a obtener esa evidencia. O sea, son preguntas dirigidas a eso. ¿De acuerdo? ¿Eh? Si tú
en la situación que te están pintando, sabes que los barcos tienen unas obligaciones. Uno tiene que mantenerse separado, otro no. Entonces tus preguntas tienen que ir dirigidas, no, lógicamente, ¿se mantuvo usted separado? No, sino tendrás que preguntarle aquello que te permita concluir luego si se separó o no se separó. O sea, ese es el arte de preguntar en función de la finalidad que necesitamos alcanzar. ¿Cuáles son las reglas que se van a aplicar? ¿Cuáles son las obligaciones y derechos de cada barco? ¿Cuáles son los hechos que ocurrieron? Todo eso es lo que realmente hay que concentrar el interrogatorio. ¿Vale? Un truquito es el comité pregunta lo más tarde posible. Es decir, hay que dejar hablar. Hay que dejar que ellos se regulen. Los que tenéis experiencia en regatas fuera de aquí, de alto nivel, muchas veces yo me quedo sorprendido diciendo, oye, pero estos deportistas, pero si es que parecen abogados de profesión, o sea, qué bien lo tienen interiorizado, cómo saben manejarse, cómo saben qué preguntarse el uno al otro, cómo saben están de acuerdo o no están de acuerdo con las respuestas, eso no tiene nada que ver, incluso pueden hacer gestos de desaprobación, no pasa nada, pero sí saben. Entonces hay que dejarles que entre ellos se vayan hablando, todo el juego entre ellos. Y solamente al final, cuando ya han acabado de tal, entonces entran los miembros, los jueces, a hacer las preguntas en la medida en que las necesiten. Por supuesto, hay que evitar las preguntas guiadas. Las preguntas guiadas son aquellas en las cuales la respuesta está implícita en la pregunta. Que nos puede parecer muy en fin, ¿ves qué astuto soy? Que le voy a hacer confesar. Ya, pero eso es una trampa, eso no vale. Hay que hacer preguntas honradas. Entonces, bueno, a veces reconozco que la línea es un poco fina, la separación, pero en fin, hay que intentarlo, ¿no? Preguntas, como acabamos de decir, que solamente ayuden a determinados hechos y evitar preguntar tonterías. ¿Cuánta gente hace falta para levantar la orza del snipe? ¿Con uno o con dos? Pues como es de hierro y pesa mucho, no estaba muy seguro. Pues muy bien, muchas gracias. ¿De acuerdo? ¿Cómo decide un comité qué es lo más probable que haya ocurrido? Ahora estamos decidiendo, hemos oído de todo, ¿no? Y como suele ocurrir en el 50% de los casos o más, no tenemos muy claro. O dicho de otra manera, cualquier versión nos parece razonable. Digo, pues oye, pues lo que él dice pues parece razonable, pero es que la defensa pues no está mal tampoco, ¿no? Entonces nos quedamos ahí mirando como el famoso asno a sus dos alforjas y no sabemos salir del atolladero, ¿no? Bueno, aparte de la cuestión procedimental aquí escrita, que efectivamente hay que preguntar a todos, hacer que todos se manifiesten y demás. Muy importante, en mi opinión, dejar que los miembros más jóvenes, menos expertos, hablen primero. ¿Por qué? Lo cual a veces pues les da un corte terrible, porque están flipando, que están allí delante del superjuez Chimo, por decir algo, ¿no? Y joder, y yo que soy un recién licenciado por la territorial, a ver si la pregunta que voy a hacer es una tontería y me ficha, por decir. Entonces, claro, da un poco de corte, pero tiene una ventaja enorme. Primero porque ellos dan lo que creen que han visto, ¿no? Que muchas veces, pues a lo mejor no es la realidad o no es completa, pero bueno, es lo primero que ellos tienen. Pierden el fuego, pierden el miedo a romper el fuego, perdón, y aportan algo a los viejos, a los expertos, que es una visión fresca diferente, que también les puede hacer reflexionar. ¿De acuerdo? Es muy sencillo en un comité con 3 o 5 personas, si hay un super santón en el medio, a ver quién le lleva la contraria. Entonces hay que jugar al revés, hay que jugar. Empieza todos a hablar con los menos experiencia, los están más fuera de circuito, los que tienen un poco menos de costumbre, lo que fuere, ¿no? De tal manera que poco a poco se les va haciendo ver. Muchas veces yo alguna vez ya he actuado en el sentido de ir dejando que hablen, tal, y cuando llegan a una conclusión yo digo, bueno, espera un minuto. A ver, entonces me estás diciendo tú que la distancia era así, y si la distancia es así, entonces ¿por qué me aplicas esa regla? Entonces empiezas a darle la vuelta al tema para hacerles ver que efectivamente la figura geométrica es poligonal y tiene muchas aristas, ángulos, caras y demás. Entonces, en ese sentido, tengo que decir que yo no soy un maestro, deja hablar a todos los miembros, dan toda su opinión y él va y te dice la contraria.
y a todos nos deja un poco mal siempre. ¿Eso quién hace? ¿Eso quién hace? Tú, que tú eres un profesional, un maestro en esto, nos deja a todos los demás A ver, pero y todos estamos de acuerdo y tú dices, no, estáis todos equivocados y nos haces a todos cambiar de opinión. Estoy de acuerdo, Chimo. oye, a ver, no sé si enfadarme o enorgullecerme, pero es que yo lo hago, te lo estoy diciendo porque lo hago para que todo el mundo reflexione tal, y luego ya en caso de emergencia, oye, digo, ¡epa! Un momento, que vais a fusilar al que no es. Entonces, vale, pero bueno, no sé. Oye, si no os parece correcto, pues nada, no sé, es una manera de funcionar, ¿no? Sin más, No, ¿no? que sí, que me parece perfecto, es formativo y bueno, y como todas las cosas siempre son discutibles a la hora de... Por supuesto. No, yo no, muchas veces no tengo razón. Hay ocasiones en que si el primero que dice no falla y dice la verdad, pues ya no digo nada. Digo, oye, pues de acuerdo, ¿dónde hay que firmar? O sea, tampoco vamos aquí a andar de maestro membrillo todo el día, ¿no? Digo, Muy bien. bueno. Hay que intentar que la decisión sea por unanimidad. Bueno, pero si no, pues entonces por mayoría y a correr. A veces no se puede alcanzar la unanimidad, pero en fin, tampoco es obligatorio. El que se alcance la unanimidad significa que realmente te queda una satisfacción moral de que todos los integrantes de ese panel han coincidido en el análisis de unos hechos y, por supuesto, en las conclusiones y en la decisión aplicable. Y eso siempre es un refuerzo en el acierto de la decisión. Por eso la unanimidad tiene su relevancia, no por la piña. Es que somos un equipo piña. Bueno, pues no seréis un equipo piña o rábano, pero esa fortaleza en la decisión, eso está bien. ¿Hechos o conclusiones? Esta es la gran pregunta de siempre. Como yo siempre digo en los cursos, cuando escribimos hechos probados, y yo lo hago, diciendo España 111 viene a murado a estribor, ciñendo a murado a estribor en dirección a la baliza número 1. Oye, ¿eso es un hecho o es una conclusión? Todo el mundo me dice, ¿es un hecho? Claro, viene ciñendo a la baliza número 1 a murado a estribor. Y entonces yo le digo, pues mira, en puridad eso es una conclusión, porque yo lo que tengo que decir es, España 101.1 navega en dirección hacia la baliza, recibiendo el viento por la parte derecha de su embarcación y con las velas muy cerradas en torno al eje de crujía. Ese es el hecho. Naturalmente, cuando alguien hace eso, está amurado a estribor, pero es una conclusión. Claro, como esto es llevar el tema hasta unos extremos, yo creo que ridículos, pues hay muchísimas cuestiones que ya la consideramos como parte de los hechos. Pues esto sería interminable, no habría resoluciones, habría libros en vez de resoluciones. Pero bueno, lo digo siempre para decir que fotografía animada. Cuando hacemos una narración de los hechos, no hay que decir, y el barco tal viró por avante para evitar la colisión. Eso no es un hecho. El hecho es que viró por avante, quedó a tal distancia y hubo o no hubo colisión. Esa es la diferencia. Entonces no hay que mezclar nunca, aunque nos parezca evidente. ¿Por qué carajo viró por avante? Hombre, pues para evitar el golpe. Vale, pero es que eso es la conclusión. Entonces tenemos que narrar los hechos. Y luego todo lo demás son conclusiones. Joder, es que ese señor tuvo que virar por avante para evitar una conclusión, es decir, porque si no se hubiera producido, es decir, que el otro barco no se mantuvo separado tal como lo exigía la regla 10 y en consecuencia la ha infringido. Eso es la parte de conclusiones y luego aplicación de la norma correspondiente, en este caso la babor-estribor. Requiere un ejercicio intelectual, esto que no suene mal. Quiere decir que hay que poner el cerebro a escurrir, pero eso hay que hacerlo siempre, no solamente en las decisiones del jurado, sino en todo, ¿no? Pero queda claro así, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ya hemos decidido los hechos, hemos tomado las conclusiones y ahora los notificamos. Hay que leer los hechos probados y las reglas. Si tenemos mucha prisa, pues a veces abreviamos mucha prisa porque hay mucha gente, porque la cola y luego los resultados o lo que fuere, pues a veces le digo, oye, mira, el resultado es fulano descalificado o no, y ya te daremos la resolución más tarde, perdónanos porque tal. Bueno, muy bien. Pero en principio hay que leerles el razonamiento de la decisión
hechos y conclusiones, y luego la decisión, que es, en consecuencia, se penaliza a fulano o no se penaliza a ninguno. La decisión hay que acordarse que tiene que estar basada, fundamentada, explicada en los hechos de las conclusiones. ¿De acuerdo? ¿Vale? Entonces, si en el apartado de conclusiones, y vuelvo al ejemplo de antes, escribimos que el barco X vira por avante para evitar la colisión, si lo metemos ya en conclusiones, va bien, pero para evitar la conclusión, mientras que el otro barco nos apartó infringiendo la 10. Digo, no. En las conclusiones hay que meter lo que ocurre, lo que no ocurre y la infracción que deriva. Luego basta con decir, regla 10, barco aplicable al barco tal, o no respeto al barco cual. Esto ya es un poco más académico, a mí no me importa tanto. A mí lo que más me importa es que los hechos sean realmente hechos, que soporten el razonamiento que se contiene en las conclusiones, que soporten, que apoyen, que fundamenten el razonamiento que viene en las conclusiones y que luego naturalmente te llevan a una aplicación de una regla. Esto es lo más importante. Bueno, y luego, bueno, tomar nota a la hora que se fueron a hablar entre las partes, porque lógicamente pues hay que darles... luego hay que ver si hay plazo o no hay plazo para las reaperturas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Básicamente tal. Hasta aquí mi presentación, creo, efectivamente. No hay nada más. Entonces, un minuto. Que ahora tengo que sacarla de... Sí, tengo que sacarla de aquí, pero como... Bueno, decirte que hay preguntas que nos han llegado. Fátima, yo creo que las tienes tú, se las puedes ir leyendo a Sí, John. pero espera un momento, dime cómo quito esto. Tienes que poner salir de finalizar compartir presentación. pantalla. Ahí. Si ¿Ahora? No, ahora se sigue viendo. Si quieres quitarla en la presentación, te la puedo hasta quitar yo. Pues quítala, porque no encuentro nada. Ahí estamos. Ah, Entonces, vale, muy bien. recordar que se puede poner o vista del hablante o vista de galería. Entonces, en vista del hablante, oímos al que está hablando en ese momento. No sé, Fátima, si tienes por ahí las preguntas. Yo aquí veo mucha gente, no sé muy bien. Sí. Sí, un segundo que recupero, ¿vale? Los estoy aquí localizando, un segundo. Mientras recupera eso, Fátima, aquí en el chat aparece, te preguntan como curiosidad, en el caso 1, si es de 1962. Joder, buena pregunta. No lo he mirado, pero espera un segundo, porque si lo tengo abierto lo miro. Lo tengo abierto el caso 1, parte 5, parte tal, pues no sé. Ah, sí, espera. Casos. El número 1 puede ser, ¿eh? Un momento, caso 1. Y yo mientras te voy a hacer una pregunta. Vete preguntando más mientras encuentro la fecha del caso. Vale, yo las había pasado aquí al chat en privado para tenerlas yo aquí a mano, pero no puedo acceder a, no sé si Nano tú me puedes dar un cable, a la parte de arriba del chat. Vale, sí. Solo me dejan ver los últimos mensajes. Sí, vale. Estas son, vamos a ver, ¿cuáles son los casos más curiosos que te han tocado como juez? Joder, macho, qué pregunta. A ver, el caso 1 es de 1962, ¿vale? No sé si será lo que querían preguntar. El caso 1, 1962, Federación Inglesa. Y ahora me dices el caso curioso. Joder, pues sí, no lo sé. Me pillas en... No sé, son tantos, pero todos los casos son estupendos. Bueno, porque pues en todos los casos no tengo ni idea de lo que está pasando. O sea, salvo que lo hayamos visualizado y tal, pues casi arbitrando y tal, en todos los demás, pues te sientas ahí y, joder, a ver cómo, en fin, cómo interpretas, cómo entiendes y puedes llegar a una conclusión, no sé, todos son tal. Ha habido casos más complicados que otros, seguro, pero no sé, no se me viene ninguno a la cabeza así. Ya lo siento. Bueno, pasamos a otra pregunta, va. Dale, Chimo. No, digo, pasa a otra pregunta, ¿no? Que tienes tú listado. Sí, mira, otra. ¿Has tenido muchos casos donde ha resultado descalificado el protestante? Esa es la segunda pregunta. Muchos no, pero algunos sí, claro. O sea, normalmente, a ver, por cálculo de probabilidades o por estadística, el protestante o gana o se le desestima la protesta.
la mayor parte de las veces gana, luego el siguiente número es la desestimación, pues mira, pues no tiene razón, pues lo que sea. Y ahora que se le dé la vuelta y se le sanciona a él, también ha ocurrido, pero es muy minoritario. No te puedo precisar en porcentajes porque yo no hago las estadísticas, pero... Muy bien. Y la tercera pregunta que tenemos aquí es: ¿cuántos campeonatos o regatas de campeonatos has suspendido? A ver. ¿Cuántos campeonatos o regatas de campeonatos has suspendido? Entiendo que se refiere a algún campeonato que por lo que sea pues ha habido algún error de procedimiento o alguna cosa de esas y... Es decir, anular una prueba. Me Sí. imagino que irá por ahí el disparo, porque el campeonato yo no suspendo nada. Eso la autoridad competente en su caso, ¿no? Sí. ¿Cuántos? No te puedo decir, pero en alguna ocasión sí ha ocurrido. No es normal, 2 o 3 o 4 o 5 veces en toda mi vida, no lo sé. Una en Santander, por cierto. 2 en Santander, by the way. No es fácil porque, como ya sabéis, las reparaciones te permiten cualquier decisión, incluyendo una anulación de una prueba. Pero claro, lo que te dice el reglamento es que la decisión que tome el comité de protestas tiene que ser la más respetuosa con todos y la que menos daño haga y la que mejor satisfaga de alguna manera las posiciones. Esto se planifica en que uno de los principios, se manifiesta en que uno de los principios que se intentan respetar, aunque yo al principio no me lo creía mucho, pero en fin, se intentan respetar, es el principio de que si alguien termina una prueba, no le puedes quitar esa puntuación. No le puedes quitar. Si alguien ha hecho el recorrido que tú le dijiste que dijera y tal y cual, aunque luego efectivamente haya motivos para que la regata no pueda físicamente continuar por razones de seguridad o de justicia o de lo que quieras, bien, pero este señor ha cumplido con lo que le has dicho, esa puntuación es inatacable. Entonces la reparación en ese supuesto, evidentemente se repara a todo el mundo, pero a ese no se le perjudica. Luego los demás tienen que tener una reparación, pero nunca igual a la de este señor. Por decir un ejemplo tonto y sin prejuzgar nada, pues si le deja, si ha terminado uno, pues te lleva los puntos del primero y los demás se llevan los puntos del 10º, por decir algo, ¿no? O sea, Bueno, no sé si hay más preguntas por ahí. Animaros. Yo creo que es un lujo que tenemos aquí a John para que resolváis todas vuestras dudas. A veces también pasa al revés, como dice John, ¿no? Que a veces el comité anula la prueba y luego el comité de protestas, porque atrás un barco, decide que esa regata sea válida. Es decir, que también puede ocurrir el caso contrario. No solo que el juez anule la prueba, sino que a veces, nos pasó el año pasado en Mahón, ¿no? Que se anula la prueba por una razón de falta de viento, el comité que entra un barco, decide que la regata es válida y aprobó. Es decir, que se pueden dar las dos situaciones. Lo cuento solo en plan anecdótico, ¿eh? No lo cuento ni en plan de crítica ni nada, sino en plan anecdótico de que también se puede ocurrir lo contrario. claro, es lógico porque el comité de protestas en ese caso lo que hace es dar una reparación que estima justa para todos. Y si en el ejemplo que pone seguramente lo que ocurrió fue que habría algún barco que habría terminado, ¿no? Y entonces, aunque efectivamente fuera justo suspender o aplazar o anular para el resto que estuvieran ahí no sé en dónde, pues a lo mejor digo, oye, pero esto no puede perjudicar a un señor que ha hecho el recorrido que le has dicho. Entonces se intentan buscar los equilibrios, que es muy difícil en una dirección, como he puesto yo el ejemplo, en la otra, como está diciendo Chimo ahora, ¿no? En cualquier dirección. Y además, siempre hay una cosa que creo que a todos nos queda el regusto, y los que tienen experiencia olímpica vieja, estoy viendo debajo de mi pantalla al Spin, se ríe, bueno, lo saben, ¿no? Nada te deja peor gusto que el tener que conceder una reparación, a lo que antes llamábamos un yate materialmente perjudicado para los viejos, ¿no? Ahora se llama de otra manera. Entonces, porque eso al final es decir, bueno, estamos artificialmente construyendo la clasificación. La clasificación no se ha generado por la acción de los deportistas en el agua y tonto el último, por así decirlo, sino que hemos contribuido a hacerla. Naturalmente, buscando una justicia, naturalmente respetando un reglamento y con unos poderes que nos dan. Estoy de acuerdo, pero te queda siempre un mal regusto. Si es solamente un barquito que efectivamente tal, pues bueno, no pasa nada. Pero cuando ya metes a varios y empezamos con problemas de justicia o de que se acababan en tiempo, no acababan en tiempo, y es la mitad la flota, ya
empezamos el lío, porque ya la solución que se tome no va a ser a gusto de todos. Todos sabéis el caso, la modificación que ha habido recientemente del caso de ISAF en relación con la atribución de una reparación a un barco dañado a mitad de campeonato, ¿no? Es un ejemplo, el caso es un caso que, bueno, ha habido gente que me ha dicho que no está de acuerdo, otros que sí, muchos que no lo entienden, otros que dicen que no tienen ni idea de hacer cálculos informáticos estos de la World Sailing. Bueno, vale, cada uno opina como puede, ¿no? Pero lo que pretende es, en ese caso, diciendo, oiga, lo que no puede ser es que un barco gane el campeonato a base de reparaciones. Digo, eso no es el juego que queremos. Entonces, bueno, leos el caso y es bastante explicativo de cuál es la filosofía que se quiere conseguir. Pero siempre sujeto a gran discusión, claro. Bueno, ¿más preguntas? Bueno, aprovecho yo para preguntarte si has tenido alguna objeción por parte de alguna parte en una protesta a que entre algún observador. Sí, 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 una protesta. Bueno, no una objeción de una parte, sino que el comité lo mandó a cascarla 2 veces, me ha ocurrido. En Trieste, Barcolana, y en Puerto Portals un evento de TP52, en fin, de los Nachos de hace muchos años. En los dos, el mismo supuesto. Yo soy el representante de la embarcación. Ah, muy bien, ¿y usted quién es? No, soy el abogado de... ¿Cómo que usted? Sí, sí. Y un señor, además, uno de ellos me venía con códigos que puso encima de la mesa y tal y cual. Y era abogado. Y dijo, oiga, pero que esto es un incidente de parte 2, que tal y que cual. No, ya, pero a mí me ha mandado el dueño y me ha dicho que le represente. Digo, pues yo, en fin, le respeto mucho, pero lo siento, no lo admitimos. Tiene usted que estar a bordo y vía. Y se tuvo que salir y venir el armador. Y el armador no le gustó mucho venir, porque eso de hacer comparecer a la realeza, pues no les va. En fin, y no era el nuestro. Te lo digo de paso, no era el nuestro, ¿no? Pero vamos, quitando esos 2 casos, no, el resto no ha habido, no he visto mayores problemas ni con representantes ni con observadores. Una pregunta, John, pero los entrenadores pueden defender a los chavales en una protesta, no pueden hacer de parte. Si no es una regla de la parte 2 en la que se exige que haya estado a bordo del barco, en el resto sí. Si estamos hablando de medición o de remolques o de, no sé, mal uso en la rampa o no cumplir las instrucciones de Dios que es el qué, pues sí, puede entrar el entrenador o el padre, incluso, en representación del deportista. No hay limitación. Muy bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, agradecer a nuestro querido amigo y compañero Ione Chave por esta visión desde el punto de vista de un juez. Y gracias también por hacer de estos temas tan aburridos, hacerlos divertidos y fáciles de seguir, dando, en este caso, a conocer esas vivencias y desde este punto de vista que no está en el reglamento. Es decir, el reglamento no lo podemos leer y todas las veces que queramos, pero no escuchar estas cosas y esta visión tuya desde este momento, que es lo que enriquece estas charlas. Bueno, lo último que os pido disculpas, como ya explicaos, por la premura, porque quería haber insistido en una serie de cosas que se me han quedado en el tintero. Y segundo, pediros disculpas porque, a pesar de mis intenciones, habrá sido perfectamente plumbea. Y no me digáis que no, porque yo veo aquí unas caras que me están dando vergüenza de la que os he hecho sufrir. Aunque algunos están sonriendo ahora, pero bueno, bien, porque queréis ser amables. Os pido disculpas por eso y bueno, pues a ver si la próxima lo puedo hacer mejor y tal. O, perdón, a ver si alguno de ustedes coge el relevo de todos estos viejos santones, expertos, jueces internacionales o no de la Federación Española. Y bueno, porque tampoco yo me he inventado la pólvora, ¿eh? No creo yo que, en fin, he dicho algo que muchos de vosotros no tuvierais ya en la cabeza.
Nada, yo muchas gracias por la invitación, ha sido muy instructiva y la verdad que ha sido muy interesante, de verdad. Venga, un placer a vosotros. Pero Y a bueno, los que vayáis a aplaudir, tenéis tiempo de poneros la ropa adecuada, pintaros en los labios y todas esas cosas y salir a aplaudir. bien. Pues Luego sí, voy enseguida salimos a aplaudir, sentir esto que nos comentabas al principio, que nuestro compañero y amigo Javi Uranga se encuentre mal. A Ujú. los responsables de otros clubes y federaciones, a todos los que estáis aquí presentes, que nos seguís, también os agradeceríamos que nos dierais a conocer todas estas actividades que también hacéis online para publicitarlas y poder entre todos pues tener una mejor oferta, ¿no? Y desde este punto de vista y tener a nuestros federados pues mejor informados, ¿eh? En este sentido, en la Federación Cántabra de Vela tenemos esta cuenta de Zoom que nos permite tener tiempo ilimitado y hasta 500 usuarios. Así que, bueno, pues lo ponemos también a vuestra disposición. A los que os haya llegado esta charla por otros medios distintos del email y queréis estar informados, pues nos pasáis vuestros datos a fcvela@fcvela.com y os metemos dentro de la lista de distribución. Por otro lado, comentaros que la próxima actividad conjunta con el Museo Marítimo del Cantábrico es este lunes, hablando del cachón, es decir, la sepia, y especialmente pensada para niños, y el miércoles tenemos una a cargo de Benjamín García Pastor sobre la vida en un galeón que os recomiendo a todo el mundo. Y a John, pues de nuevo, muchísimas gracias, saluda Maite de mi parte y un aplauso. Gracias a todos y espero verlos pronto. Agur.